Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemer in exilio, privatus del filio. Gaude, gaude, Emmanuel, nacetur prote Israel. Veni, veni, Adonai, qui populo in Sinai. Legende disti vertice, in majestate gloriae. Gaude, gaude, Emmanuel, nacetur prote Israel. Pater noster quie in caelis, sanctum sectum rea tu nomber. Bienvenidos a esta edición de Los Padres del Cine. Si no saben de latín, de arameo, de todas las lenguas clásicas, no les recomiendo ni ver la película de la cual vamos a hablar hoy, que debe verse en su idioma original sin subtítulos, como pretendía su director Mel Gibson, ni escuchar el resto de este episodio, porque vamos a estar hablando de conceptos que deben expresarse nada más en su idioma original, como Juanqui nos acaba de mostrar con esa alabanza al cielo, donde ha depositado el amor a Cristo en la forma de la música. Julius Caesar veritas derite tot populum pro nobis Romanus. Ahora vamos a hacer como eran las misas antes, los podcasts en latín. Y si no sabes latín, bueno, eso es mi problema. No, eso es tu problema. Porque el show, pues, o sea, el espectáculo de la misa, de, ¿cómo se dice? De la Eucaristía, todo eso, tú te lo vas a perder. Tú eres el estúpido que no has aprendido latín, que es el idioma, bueno, es como no saber inglés. Hay personas, no, yo no sé inglés. Bueno, eso es tú, eres el equivalente en el pasado cuando tú conocías a un campesino que no sabía leer. O sea, no sabes ni leer. Bueno, no sabes inglés, no sabes ni leer. Eso sí, cuando la gente habla y que el esnovismo, la gente pretenciosa y tal, como que, ay, simplemente explique ya de lo que estás hablando, no hagas tanto show, no hagas gatekeeping. Bueno, los curas antes sí les sabía, bueno, a mí, de ahí viene el gatekeeping. no les importaba lo absoluto, que yo voy a dar la misa en latín de espaldas a ustedes y bueno, o sea, me la pela que ustedes estén entendiendo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con eso, y Mel Gibson también es parte de eso, pues, de un grupo de los cristianos que dicen que ese concilio Vaticano II que se pusieron a cambiar las cosas, la cagaron. Porque yo creo que y lo que hizo Lutero también la cagó. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas son campesinos inútiles que no tienen el raciocinio para poder filtrar con su mente, no tienen pensamiento crítico para llegar a la conclusión correcta cuando tú les muestras una información que tienen que ver. La mayoría de las personas se ponen a leer y se inventan locuras, andan pensando en mil cosas, no tienen la capacidad intelectual para disfrutar de la Biblia. Es más de sentir. La mayoría de las personas son de sentimiento. No. No como yo, que soy un ser refinado y sofisticado. Sino son personas así que eso, pues, que solo viven de la vulgaridad, pues. De ver TikTok, no saben qué les interesa. O sea, son gente simple. La mayoría sí tiene el pensamiento crítico, tiene la conciencia moral. No es un tema de tenerla o no tenerla, es un tema de cultivarla. La mayoría de personas lo que hace es pensar cuál va a ser su próxima comida y dónde vamos a ir a comer después del trabajo. Porque a mí me gusta mucho el sushi, como todas las maricas como Pablo. En cambio, los hombres de intelecto saben que el hombre no solo necesita pan para nutrir. No. No sabe, El hombre, está hablando lengua. el hombre no solo necesita pan, no solo de pan vive el hombre, dice la Biblia y lo dice Jesucristo. Y es verdad, o sea, tú puedes pasar muchos días sin comer, puedes hacer ayuno, como hace el primer ministro de la India, Narendra Modi, que dijo en el podcast de Lex Fridman que él hace mucho ayuno. Y yo también he hecho eso, tú has hecho ayuno, porque estamos en Semana Santa, The Holy Week, la semana más importante de todo el año. Son 52 semanas y siempre mi semana preferida es la Semana Santa. Y el día de hoy vamos a conversar sobre la historia más maravillosa jamás contada.
La historia de cómo Dios decidió hacerse hombre y vivir todos los dolores, todas las dificultades, las peores posibles que viven los seres humanos. ¿Para qué? Para empatizar con nosotros y para que nosotros entendiéramos al mismo tiempo que tenemos la divinidad. La divinidad vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios solamente, según sabemos nosotros, no, según llega a nuestro raciocinio, solamente se ha convertido, se ha dignado a convertirse en un ser humano. Entonces ese es todo el punto de la historia. Para los que no lo sepan, bueno, si no sabes esta historia, la historia más épica de la historia, la historia que gracias a ella, bueno, por eso es que estamos en el 2025. 2025 después de qué, ¿cómo se llama el año en que nació Jesús, pequeño inculto? El 0. El año en que nació Jesús se llama Annum Domini. Entonces de ahí se comenzó a contar desde ese año, que es el más importante, AD. Yo ¿verdad? solo considero 2 historias. O estamos en el año 112, que así es que miden pues en Corea del Norte desde Claro. que nació Desde la Kim revolución, desde Kim Il-sung. Il-sung. O estamos en el año 12.458, que es desde que se inventó, bueno, toda esta forma, como hemos conseguido los fósiles, según el video este de YouTube de Kurzgesagt. Esta cosa, pues, que uno ve para sentirse inteligente, como que, oh, sí. El culto a la ciencia y la cienciología es lo que dices tú. Que ellos, no, que la historia empezó en esta época, bueno, creo que fue cuando empezaron la agricultura, no sé. Está perdido. La historia comenzó cuando los babilonios comenzaron a escribir en sus tablets de madera. La épica de Gilgamesh. Gilgamesh. Esa sí es la historia más épica de toda la historia. Eso dicen, no la he leído, pero es que dicen que te la tienen que contar así, pues hay una persona que te la canta. Es un idioma todo raro, como el de esta película que si arameo así, que si como que te la cantan así y tú dices como que entonces el tipo hizo esto, hizo lo otro. Bueno, es que... Así es la eso- Ilíada también, pues, y la Odisea. La tradición oral. Que viene un tipo así con una cosita que es como una guitarra, pero que sí con una sola cuerda, que suena horrible. La lira. Y llegué que mira, te voy a contar esta historia. Y pasa como 17 horas tocando esa porquería, cantándote la cuestión en griego. Nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque las personas son incultas. Se supone que eso, pues, la educación clásica siempre ha sido que tú aprendes latín y aprendes griego, porque todos los clásicos están escritos en latín y en griego. Todo lo que no está escrito en latín y en griego no vale la pena ser leído. Entonces lo aprendes para estudiarlo. Pero llegaron los flojos, llegaron las personas sin metas en la vida, los mediocres, que hay muchísimos en este mundo. Yo creo que, no sé, digamos el 80%, el 70-80% de personas en el mundo son mediocres, que no les interesa hacer las cosas bien, sino que van en automático, como sale en la gran película Click. No, este no es. You don't have the cards. No, este tampoco es. Este sí es. Eres una sucia. En la gran película Click, que te hacen esa metáfora brillante, que te ponen ya qué es lo que le pasa a este tipo cuando adelanta el tiempo. Está en automático, está en modo automático. Y así es que viven la mayoría de personas. Esa es la gran metáfora de la película Click. Es que a ti te evadió la reflexión, la profundidad de la verdad en Click. Porque no es que tú vives en modo automático y eso es algo negativo, no. Tú cuando te vas a cepillar los dientes, tú estás pensando, ay, ¿con qué mano voy a agarrar el cepillo? Yo sí. ¿Dónde voy a empezar? Yo cuando me cepillo los dientes, yo pienso, ajá, esquina derecha, ajá, un poco más profundo, ajá, un poco más arriba, abajo, así. Ujú. Yo También tengo mucha dices eso práctica cuando en haces eso. otra cosa. Yo tengo mucha práctica en meterme cosas en la boca. Por eso nunca se me pasa una lavada de Exacto. dientes. Tú tienes mucha práctica y eso se convierte en habituación. Entonces Claro. tú no tienes que pensar cada vez que vas a, no sé, de levantarte de la cama. Deberías. No, esos son experiencias que ya, bueno, listo, ya están, bueno, hábitos, pues prácticamente que ya son inconscientes. No, Pablo. Porque si tú ves la vida así, todo se convierte en un hábito. Tú vas para el trabajo todos los días, entonces se convierte en un hábito y también estás en automático. Y entonces tienes otro hábito que cuando llegas, entonces te pones a ver, no sé, una película. Eso también lo haces en automático, no le prestas atención. Por eso es que tú debes preguntarte qué sí y qué no. Nada. El raciocinio, el juicio Nada. debe pasar por entender la experiencia Incluso si tú significativa. estás defecando, tú estás pensando, wow, Ya. qué experiencia. Porque tú te imaginas, mira, tú podrías estar enfermo y quizá no podrías defecar. Todas esas veces estuvieran así como que recorriéndote el cuerpo porque no pueden salir de ti. Y esta vez que estás en el baño y está funcionando, pues estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Es por qué? Porque tienes salud. Entonces tú estás ahí como en éxtasis por el hecho de que estás defecando. Así es que vivo yo y así es que deberían vivir casi todo el mundo.
Es un ejemplo muy escatológico Bueno, para claro. el tema de este episodio, que es un tema santo. Yo creo que Jesús también vivía así. Todos los momentos de su vida él decía, qué arrecho. O sea, mírame, estoy aquí viviendo. O sea, yo soy un Dios y estoy viviendo. Claro que yo me estoy leyendo un libro que se llama Dominion, te explica la historia de cómo el cristianismo se convirtió en la religión número uno del mundo. Y resulta que la razón por la que pasó eso, bueno, fueron como 100.000 razones a lo largo de todo el tiempo. Muchas personas así como que tratando de construir y bueno, entonces cómo compartimos esto, cómo hacemos que la mayoría de las personas, bueno, reconozca que Cristo vino a la tierra y murió por nosotros, etcétera. Y ahí te dicen que esa historia de que un dios se hace hombre es lo más común de toda la historia. O sea, es como que hay 10.000 trillones de historias. Eso sí, conoces la historia de Zeus, que Zeus se convierte en un hombre o en un animal, en lo que sea, pues, o sea, pero el punto es que es un dios que viene para la tierra y hace un montón de cosas, pues, y eso lo hacen un montón de dioses, o sea, muchas historias así de los griegos, los clásicos griegos así que cuentan historias, los mitos sobre sus dioses. Siempre pasa eso, pues un dios se transforma en ser humano por alguna razón, pero siempre que se transforma en ser humano es un tipo, bueno, superpoderoso, es que si Thor, o sea, un bicho así que llega para la tierra y, bueno, tiene superpoderes y hace lo que le da la gana. Y es como te ponen, pues, o sea, que si Hércules o Aquiles, que son, bueno, el semidios. Bueno, como es semidios, es el más increíble de todos los seres humanos. Y todos lo admiran simplemente porque es el mejor de todos y nunca muere, o sea, es perfecto. Así es como siempre ha pasado. Y lo que también pasaba en el pasado es que, por ejemplo, si tú eras que si el super rey, el rey que conquistó todos los territorios o el emperador en caso de este tipo Augusto. Si tú eras así, entonces cuando morías, las personas decían y que no, es que ese tipo fue tan genial, tan perfecto, pues en todo lo que hizo, tan exitoso, que el tipo no era un ser humano. O sea, el tipo tuvo que haber sido un dios. O sea, como que te convertían en dios si tú eres una persona súper exitosa, ¿no? La cuestión, lo que hizo que, o sea, que con el cristianismo fuera todo completamente distinto, es que este dios se convirtió en ser humano y tuvo una vida, eso pues, que lo que hizo fue sufrir, pues, así como nació en un sitio pobre, eso pues, como te ponen, eso del pesebre y toda esa historia de la Navidad. Nació así, vivió como carpintero y al final, bueno, eso pues, que es lo que vamos a estar conversando el día de hoy y que es el tema, pues, de la Holy Week. Eso, la pasión de Cristo, ajá, que sufrió como ajá, el peor sufrimiento que puede sufrir cualquier persona y toda su vida fue pobre, pues eso, pues, o sea, el pobre que tuvo la muerte más violenta y dolorosa posible en el mundo. Y era un dios. Entonces, en esos tiempos, y que cuando tú decías eso, pues esa idea para las personas de esos tiempos era que, bueno, tú estás completamente loco, bro. No tiene sentido. O sea, se supone que los dioses son súper poderosos. Y si se convierten en seres humanos es porque, bueno, porque van a librar una guerra y van a ser el soldado más poderoso y los van a destruir a todos. O sea, va a ser el tipo el mejor de todos, el más fuerte, el más virtuoso. ¿Cómo va a ser que Dios decida convertirse en una persona pobre, cualquiera random del mundo, que no sea rey, no sea nada, y que lo maten como si fuera un criminal común, pues, y de la forma más enferma del mundo? Entonces, eso fue como que el mensaje, pues, o sea, que cambió así toda la historia. Porque la idea es eso, pues, que, claro, como en la mayoría de la historia humana es eso, pues, todo el mundo es pobre. O sea, rara vez una persona como que, este es el líder y no sé, quizá tiene un poco más de dinero. Pero casi todo el mundo, eso, incluso en los tiempos de los reyes y tal, bueno, existía personas con dinero, pero el 99,9% de todo el mundo son miserables así, pero cosas que ni te imaginas el día de hoy, pues así miserables que no sabes cuándo vas a volver a comer, algo así. Entonces, cuando tú, o sea, la religión así, eso pues que como se llevó, pues, o sea, se podía identificar todo el mundo con esa, era la religión que te dice que, bueno, tú por ser un maldito miserable, que lo que has hecho es sufrir toda tu vida, que, bueno, en toda la historia humana eso ha sido la gran mayoría de todas las personas, tú no te tienes que avergonzar por eso, no te tienes que sentir mal, es más, eso que tú estás haciendo, o sea, Dios, o sea, se puso a tu nivel, hizo lo mismo que tú y peor, para sufrir por ti, o sea, como que eso fue lo que revolucionó el pensamiento. Bueno, que eso ha sido una de las críticas que tampoco quiero machucar las ideas de Nietzsche. Pero se ha dicho por ahí, ¿no? O sea, que el tipo básicamente hablaba del cristianismo como una religión que lo que hacía era, bueno, adormecer y volver sumisos a las personas. Porque hacía que cosas como la pobreza o, bueno, sí, eso, puede ser sumiso ante el enemigo, ante estas cosas, hacía de eso una virtud. Hacía de la pobreza una virtud. Y él como que, bueno, una de esas críticas es como que, bueno, ¿cómo tú puedes hacer una virtud de todas estas cosas, ¿no? Que están mal.
Pero bueno, no sé, o sea, yo pienso que esa historia, algunos llamarán de ficción, algunos ignorantes, claramente, porque incluso por ahí se dice que casi que la vida de Jesucristo, pues, o esto de Jesús como persona histórica, es que sí, la más documentada de cualquier persona de esa época, con, bueno, distintos testimonios, y incluso por ahí salió como que hay una de las primeras representaciones de él, que es como un graffiti, ¿no? En romano de un burro crucificado. Y bueno, nada, o sea, el punto es que esta historia es tan potente y tan fuerte, primero para nosotros en la tradición occidental, y que bueno, eso ha llevado todo tipo de controversias y bromas así desde que, bueno, la religión católica ha pasado por todas sus transformaciones. Me acuerdo de la película esta de Luis Buñuel y que La Vía Láctea, que te mostraban como que hay las distintas luchas dentro de la iglesia. Y era que sí, eso, pues la gente que luchaba de si Jesús era santo o si Jesús, al ser un ser humano, había heredado todos los mismos vicios que cualquier otro. Entonces me acuerdo que los enfermos estos hablaban como que, sí, o sea, el tipo se masturbó. Y que hay que pensar que Jesucristo se masturbó. Y si eso es así, porque eso es, o sea, algo inherente a los hombres, no es herejía. Y otras cosas así. Pero bueno, hay muchas críticas, ¿no? Al cristianismo y a todo tipo de cosas. Pero lo que yo creo que sí no está bajo una crítica o no es sujeto a una crítica es el gran impacto que ha tenido, bueno, toda la historia de Jesucristo. Pues, o sea, esta noción de que tú entras a una iglesia y ves a un tipo crucificado ahí, que yo me acuerdo que yo le decía a Joaquín, si tú no sabes nada sobre esto, tú entras a una iglesia y lo primero que vas a hacer es gritar, porque, o sea, imagínate. Y que, no, este es un lugar hermosísimo, que las viejitas van para allá los domingos y tal, y que vamos a ir. Y entras y lo primero que te encuentras es una escultura de un tipo ahí todo, bueno, crucificado, lleno de sangre y semidesnudo. Y todo flaco, así como... que bueno, para mí de niño también eso era súper aterrador. Y me acuerdo, es curioso, ¿no? Porque el día de hoy vamos a hablar de La Pasión de Cristo, ¿no? Una película muy controversial, o una de las películas más controversiales de la historia. Y es curioso porque yo estudié en un colegio católico y siempre, todos los años, se hacía el Vía Crucis, que era como que, bueno, la representación de toda esta historia, ¿no? O sea, sobre todo el martirio, porque la gente, no sé, uno tiene como esa curiosidad mórbida y al menos yo de niño era como lo que más recordaba. Y uno hace esas representaciones desde que es niño y es súper bizarro. O sea, las cosas que uno ve alrededor de esta historia es súper, bueno, extraño, porque yo me acuerdo que siempre seleccionaban que sea una persona ahí, el más popular es Jesucristo. Y entonces el tipo le caía. Yo siempre fui ahí. Jesucristo, obviamente. Bueno. Tú eras Judas. Yo fui Simón Cireneo. En la representación cargué la cruz como un virtuoso. Y la maldita de la profesora, que yo en esa época yo dije, yo quiero ser actor. Y la desgraciada esa, una que era como de computación, que nos enseñaba a abrir el Word y abrir PowerPoint, una cosa así. La tipiqué. Si alguno de ustedes quiere dedicarse a la actuación, déjenme decirles que ya olvídense de ese sueño, porque hicieron todo malísimo. No saben actuar. Y teníamos como 9 años y yo, esta maldita. Eso no es excusa. Y que esta desgraciada. Pero Shirley Temple a los 5 años estaba protagonizando todas las películas de Walt Disney. Bueno, yo no tenía acceso a las mismas drogas que Shirley Temple. Pero... nada, pues el punto es que esa representación siempre era curiosa porque... agarraban a eso de la persona, la ponían que sí, también igual semidesnudo. Y lo que uno siempre veía eran los chamos que elegían, pues a las personas que elegían para interpretar a los romanos. Siempre eran los que más disfrutaban porque era como que, toma, tienes un látigo falso que era como hecho de bolsas de basura, ¿sí? De tiras de bolsas de basura. Y le puedes pegar o pretender que le estás pegando a este. Y esos eran los tipos que más disfrutaban, bueno, siempre. En la película también pasa eso. Sí, los es que se están divirtiendo, todo. se están riendo. Fue así como en la película, La Pasión así completa. Claro, o sea, si estudias en un colegio católico, tienes que saber los riesgos, pues. Y era así, o sea, le pegaban. Yo me acuerdo que había algunas niñas así de la audiencia que se ponían a llorar. Y era como que, wow, o que sea, las niñas lo recuerdan. Las niñas lo recuerdan. Ellas son más sensibles. Bueno, es que, o sea, las religiones tienen como ese poder. Y específicamente la religión católica, ¿no? O el cristianismo, si lo vemos en general, tiene como ese poder así de que, bueno, hay gente que ve un sermón o ve algo
y se pone a llorar y lo afecta emocionalmente súper rápido. Pues, o sea, a mí siempre me sorprendía. Yo vi a estas tipas y ¿por qué le pegan? Y que no. Y que ignorantes. O sea, las bichas no conocen la historia. Se lo toman en serio, está bien. Bueno, que... Así de buena será la actuación que las afectó y que coño, pobrecito. Sí, bueno, es que, a ver, Sí, es un poco ver raro. esta película, no. Es un poco perturbador si te pones a pensar como que, ajá, ¿en qué otro contexto uno le mostraría pues a puros niños pequeños y que mira, este hombre, ¿verdad? Lo van a torturar de todas las formas posibles y después, o sea, lo están torturando para colgarlo ahí de un palo donde él se va a morir por probablemente una falla cardíaca, no poder respirar ni aguantar ahí. Y no es solamente que se va a morir ahí colgado, sino que le van a clavar, o sea, hay como varios momentos específicos para la tortura, pues, o sea, como que hay un momento donde le clavan la lanza y el tipo así grita como, no, ¿por qué me has abandonado? Y tal. Claro, después está la resurrección que como que contrarresta todo eso, pero... Y esa es la cuestión, con críticas así tontas como lo de Nietzsche, que no, que hace la pobreza una virtud. Eso no es lo que está pasando. Es que dicen que las críticas de Nietzsche hacia el cristianismo eran como muy de adolescente rebelde. Como que no, sí, el chico que lo obligan a ir para la misa los domingos, entonces dicen que saben que voy a escribir una cosa que diga que nada de esto tiene sentido. Pero eso no es lo que pasa porque la pobreza no es que es así, sino que eso, si tú te pones a ver toda la historia, sobre todos los tiempos, eso, el año, ajá, el Annus Dominum, como le estoy diciendo, el año en donde nació Jesús, no es que hacer de la pobreza una virtud, es que ese ha sido el estado general de las personas durante toda la historia. O sea, eso es una característica de la realidad, eso no es una característica de un sistema económico. Ahí la gente no era pobre. Ahí la gente estaba en el orden de la sobrevivencia. Pero era rica, pero tenía una vida social. ¿Tú crees que alguno de esos se deprimía? Claro. No. Porque es tan sencillo así como que... O sea, si tú vives fuera de todos los sistemas, vamos a decir que tú vives en el bosque, pues, o sea, un día te despiertas en el medio del bosque y tú tienes que comenzar a ver qué es lo que vas a hacer para eso, como en Minecraft. Cuando comienza el juego, tú no tienes nada, pues lo primero que tú haces es, yo voy a hacer una casa o me busco una cueva para refugiarme en la noche. Y estás así pensando, y bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Y dónde encuentro comida? O sea, tu situación básica del ser humano es la pobreza. Por eso no es que no, algo que es malo, que lo hace una virtud, eso no es lo que está pasando, eso es lo que está haciendo una virtud, algo que eso pues que no es para que te avergüence de eso, es la condición humana, que esa es la de la pobreza. Nadie nace rico. Si tú tienes mucho, o sea, tú cuando las personas dicen, no, el niño rico, bueno, ¿por qué? Porque sus padres son los ricos, tú de niño no tienes nada, o sea, seas pobre, rico, eso, bueno, se supone que el estado natural tuyo, ¿verdad? Si quitáramos todas esas cuestiones más contemporáneas y modernas de la sociedad, es que no tienes nada. O sea, es que tienes que comenzar a buscar cómo sobrevivir y ni siquiera tú, pues, o sea, como que los que te rodean. Y si no tienes eso, pues, si eres un niño que simplemente lo descartan, te mueres y ya. Entonces, ese es el punto, pues, que en el pasado no existía como que esa distinción, como que, mira, él simplemente por ser una persona es como que ya lo tienes que tratar distinto. En el pasado no existía eso. O sea, durante toda la historia ha sido como que, bueno, si yo tengo, por ejemplo, una vaca, yo, bueno, eso, pues la trato como una bestia, pues, o sea, yo le quito toda la leche que yo quiera y después al final cuando se muera me la como y ya, o sea, como que es una criatura consciente que está hecha para servirme a mí, pues. Y así eran todo el resto de las personas, excepto que si tu familia o tu tribu, pues. O sea, el resto de las personas, eso, cuando tú ganabas una guerra, todas las personas que sobrevivían a ese conflicto se convertían en tus esclavos. Porque tú no estabas pensando, ellos son seres humanos de la misma forma que yo. Entonces yo los voy a tratar de cierta forma. Si yo gano, entonces vamos a hacer un trato. Eso no existía nunca en toda la historia. Entonces cuando comienzan a suceder estas cosas, pues, o sea, que... Eso, que esa es como que la parte más profunda de toda la historia. Toda la historia de que Dios se convierte en un ser humano y no es como siempre ha sido, pues, que es como, bueno, en ese caso... Ese ser humano es como excepcional, pues, como divino, increíble, como este es el tipo más cool, el más popular, el más chévere. Sino que se supone que Dios decidió, por alguna razón, convertirse en una persona. ¿Y para qué? Para sufrir. O sea, porque todo el punto es que, bueno, que eso es todo... La Biblia dicen que está escrito así como con muchos, ¿cómo les dicen? Easter eggs. Que eso, que mucho lore. En el Antiguo Testamento se supone que hay muchos libros en donde los profetas dicen como que va a venir el Mesías, este tipo, Cristo, el tipo que va a cambiar todo, pues el tipo que va a significar una nueva alianza entre la humanidad y Dios, el tipo que literalmente va a cambiar todo. O sea,
eso, que el nacimiento de Dios fue profetizado por miles de años y los tipos decían como las características de que y este tipo cuando llegue, bueno, va a ser aceptado al principio, pero luego va a pasar que si por el peor sufrimiento que puede pasar a un ser humano. O sea, como que todo eso estaba en preparación hasta que sucedió. Y hay muchos easter eggs y muchos plot twists así en la Biblia si la estás leyendo así completa, que te dice eso, pues que aquí va a pasar algo excepcional. Y cuando sucede, ¿verdad? Se supone que si fue profetizado, eso significa que hay un plan ahí, ¿no? El plan de Dios. Y eso pasa durante toda la Biblia, eso pues, o sea, como vemos en la película, en esta historia así, que Jesús le dice, por ejemplo, a ese Pedro, y que, bueno, tú dices que tú eres mi seguidor más leal y tal, bueno, pero antes de que cante un gallo, tú me vas a negar 3 veces. Lo que quiere decir que Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar. Y por eso es que es muy cool eso, pues esta película yo creo que es una obra maestra, sí, o sea, está hecha, o sea, yo creo que no hay mejor forma de contar esta historia, pero de principio a fin, o sea, lo hizo excelente. Y la razón por eso es que, bueno, el tipo empieza, yo creo que en el momento exacto en donde tienes que empezar una historia así. Cuando las personas dicen eso, pues que es como que la escena que más conmueve a las personas cuando piensan en la historia, que es cuando Jesús está en el jardín ese de Getsemaní. Y entonces, ¿qué está haciendo él? Él está desesperado porque él sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde se evidencia más profundamente ese contraste que él tiene, pues, entre ser una persona y ser Dios. Porque él está ahí, o sea, él está consciente, yo soy Dios y tal, o sea, como que existen las dos caras de la moneda en el caso de Jesús. Pero al mismo tiempo él está desesperado. Eso pues que dicen que estaba sudando sangre y eso pues, o sea, estaba así con una angustia pues, o sea, con una miseria increíble. A pesar de ser un dios, se estaba sintiendo como todas las personas se han sentido alguna vez en toda su vida, pues así pensando como que, mira, o sea, tengo que atravesar, pues tengo que pasar por algo súper difícil y no quiero hacerlo. Pero él logra tener la fuerza de decirle a Dios y que bueno, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí es que empieza toda esta historia, pues, o sea, que se supone que son las últimas 12 horas en la vida de Jesús. Y yo creo que eso, pues, como empieza la película, es excelente así, porque es un ambiente todo lúgubre y eso, ver eso así es como que algo para pensar, pues, una cosa que tú lo ves y tú dices, ¿y qué? ¿Qué es esto? Que tú ves a Jesús rezando. O sea, como difícil de explicar eso, sí. Pero se supone que tú eres Dios y tú eres hombre al mismo tiempo, ¿no? Que es como lo más mind-bending así de la historia, que tú dices que, ¿cómo es eso posible? Y la razón por la que es eso posible es porque, o sea, que eso sea posible, lo que te dice es que existe un poco de divinidad dentro de cada persona. Y por eso es que cada persona es preciosa en sí misma, pues es como que un tesoro así. O sea, tú solo por ser una persona, debido a eso, debido a que Dios fue capaz, pues, o sea, de convertirse en un ser humano. Ese es el mensaje que te está diciendo, pues, o sea, que todas las personas que tú encuentres, así sea el peor, miserable, inútil del mundo, tiene como que una chispa de divinidad y por ser un ser humano. Y eso es lo raro, pues, o sea, como que cuando empiezas así que tú ves que, ya va, estoy viendo a un tipo que se supone que es Dios, que está desesperado y está angustiado y está rezándole a Dios. O sea, una cosa que tú dices, ¿qué es esto? Bueno, yo tampoco tuve tanta sorpresa porque, o sea, la historia no... es la historia más repetida, bueno... No es porque te sorprendes porque no sabes qué va a pasar, es porque eso, pues, o sea, porque así la hayas visto 1000 veces, es una cuestión que la razón por la que, bueno, estamos en el 2025 y sigue dando de qué hablar, es porque son cuestiones que eso, pues, que son como que muy excepcionales, así, o sea, que tú te puedes quedar pensándolas así, pero no puedes como decir nada definitivo sobre la historia, por eso es que es la historia, eso pues, la historia más maravillosa jamás contada. Bueno, no sé, o sea, a ver, en cuanto a la narrativa de la película, no sé, no recalco tanto ahí porque evidentemente habría que remontarnos, bueno, a lo que es toda o sea, la historia como tal, pues no es que el tipo cambió algo en particular, no es una cosa como la otra película que fue súper controversial también de, la última tentación de Cristo. Que, bueno, no sé ni siquiera, o sea, sí sé por qué fue tan controversial, pero yo creo que la gente como que no entendió muy bien la película y que básicamente te muestran como que a un Jesucristo que duda mucho más y que es como preguntándose qué coño, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me toca todo esto a mí? Como que recalca más ese lado humano hasta tal punto que tenemos esta escena hiper mega controversial donde el diablo como que le da esta visión a William Dafoe, ¿no? Que está interpretando a Jesucristo en la cruz y tal, de qué pasaría si el tipo no decide como que asumir este martirio y el tipo se muere de viejo y todas estas cosas.
Pero bueno, aquí obviamente nos vamos simplemente a la historia tal cual, ¿no? Al texto bíblico. Y específicamente, ¿no? Como nos dice el título, a la pasión, al martirio, al gran sacrificio de Cristo, ¿no? Que es lo que se suele conmemorar el Viernes Santo. Y bueno, yo que tuve esa larga historia, ¿no? De ir a la misa por tantos años. Recuerdo que esa misa de los viernes era, bueno, las pocas veces que íbamos en Semana Santa, sí, un viernes era como súper triste, pues, o sea, una cosa así que uno se arrodilla y es así todo como que sí, o sea, es horrible. Y bueno, nada, o sea, Mel Gibson tuvo como que esta idea controversial de agarrar ese momento y llevarlo a la gran pantalla en todo su esplendor, pues, o sea, con todo el gore y con toda la violencia que eso implica, que creo que fue Roger Ebert que por ahí decía, creo que era Roger Ebert, no me acuerdo qué crítico, que si no hubiera sido la historia de Cristo, sino la historia de cualquier otra persona, la película probablemente hubiera sido que sí prohibida, pues, o sea, si no, para mayores de 18, juro. Pero, o sea, por la cantidad de violencia y de gore y de sangre y todo lo que hay, ¿no? Pero no sé, o sea, a mí la película me gustó, o sea, es una experiencia que es muy visceral, porque casi que yo la estaba viendo y yo sentí, o sea, no lloré así, pero sí sentía como los ojos así, ¿sabes? O sea, vidriosos durante toda la película, porque por más que sea, tú estás viendo a otra persona siendo martirizada, pues, o sea, torturada de la peor forma posible. Y bueno, evidentemente entendiendo todo el contexto de que es bueno, el Hijo de Dios es como la mayor tragedia, ¿no? Son como todos estos grandes historias así que tú dices, bueno, el más virtuoso siendo injustamente condenado por todo el mundo y así pues, o sea, la gente feliz mientras manda a este tipo al peor de los castigos. Entonces, siempre todos esos momentos fueron muy, muy interesantes. Incluso yo creo que alguna vez habré visto la película, pero no recordaba los otros momentos como ese que tú muestras, o sea, que tú comentaste del principio. Los otros momentos donde sale así como más o menos que sí, ay, sí, él dando las escenas más importantes, así, la última cena, lo de María Magdalena, lo de él dando como el sermón así. Es que todo a Jesús le estaba saliendo bien. ¿Hasta qué? Mm. El pueblo de Israel, los famosos judíos, mira lo que hicieron. Están contentos. Y luego, eso es lo que... Esa debe ser la moraleja de cualquier persona cuando ve esta película. Si tú eres judío, no te puedes quejar de nada. Dale gracias a Dios que sigue existiendo porque Dios te pudo haber aniquilado por lo que hiciste. No, bueno, Porque como vemos en la película, el gran Poncio Pilato, ¿verdad? El tipo le dijeron, mira, bro, este tipo ajá, es una rata por tal y tal. Y él dijo como, bueno, no les creo a ustedes porque son judíos, porque bueno, ajá, no son así ninguna persona así como en las que yo confío. Entonces, no le voy a hacer nada. Y los tipos insistieron para matar a Jesús, imagínate, para matar a Dios convertido en hombre. Es interesante como en la película te ponen que, bueno, como que digamos que el responsable por esas actitudes así malditas era el diablo. Que era así como que está como que metido entre la gente así como que... así como que como estaba ahí eso, manipulando y jodiendo así, como que implicando que si él no estuviera ahí, bueno, eso no hubiera pasado, que también te lo ponen, bueno, que esa parte fue chistosa esta vez así, porque el Poncio Pilato ese le dice como que a su asistente, y que mira, huevón, ajá, lo que vamos a hacer es lo vamos a castigar para que estos no me jodan. Pero asegúrate de que lo castiguen y ya, pues no dejes que lo maten. Y no joda, el tipo ese, esa es la escena así más salvaje de todas, pues. Que lo tiene encadenado a una piedra y lo que hacen es que le dan palo así, literalmente, pues, o sea, le dan palo así hasta que se cansan. Que es chistoso que te ponen a los malditos romanos, que te los ponen como jadeando. O sea, le caíste a golpes y el que estás cansado eres tú. Y que, ¿y cómo está él, weón? O sea, y luego no contentos con eso, como él se levanta, entonces le comienzan a dar con una cosa que no sé ni qué es, pues una cosa así como un látigo, pero tiene unas cosas que se te enganchan en la carne. Y cuando te la pegan, eso te arrancan toda la espalda así. Y los malditos le dan con eso, o sea, como hasta que se cansan. No, pero y horrible, o sea, no solamente le dan, ajá, sino que después como que lo voltean y que, ajá, ahora es por ahí sí. en la cara, o sea. Sí, que yo no recordaba esa parte, sino que yo pensaba que, bueno, esa es la parte en donde le hay, no sé, unos cuantos latigazos, ¿no? Y que no, unos cuantos latigazos del carajo, no sé ni cuántos le dieron, pero en todas partes del cuerpo así. Que eso era, pues, o sea, entonces después llega el asistente, pues, de Poncio Pilato y entonces el tipo llega, ¿qué hicieron? Y que, bueno, huevón, o sea, ese era tu trabajo, eso fue lo que a ti te dijeron que eso, pues, que estuvieras pendiente.
Y así no lo hubieran crucificado, una persona no sobrevive a eso, Sí. pero ni por el carajo. Pues, o sea, se te infecta cualquiera de las 3.000 trillones de heridas que tiene y listo, estás muerto, pues, fin. No, y que, bueno, la película fue muy controversial porque la acusaron de antisemitismo, ¿no? Se dice. Sí, antisemitismo. Antisemitismo. Sí, ponte que no sabes el término, ¿eh? Todos los no, días te no. levantas así que malditos judíos. La acusaron de eso, ¿no? Y Mel Gibson tiene como varias instancias donde ha demostrado algo de antisemitismo. Varios accidentes que he tenido. Como cuando el tipo estaba manejando borracho y que fue, creo que por ese mismo año. Y lo detuvieron y empezó a decir como puros insultos así contra los judíos. Eso es lo que las personas no entienden. Y que, bueno, si yo lo dije judío, si yo lo dije súper borracho, coño, no me vayas a juzgar. O sea, yo me súper emborraché. Y bueno, eso cuando tú te emborrachas, haces cosas locas, pues eso. Eso es lo que él pensaba de verdad. Por ejemplo, las chicas sexys tienen sexo con tipo como tú. Entonces las personas dicen, ah, bueno, claro, ella no estaba en sus cabales, si no, nunca hubiera hecho eso. Así dicen, ¿no? Cuando una persona está súper borracha, y que, ah, claro, lo hizo porque estaba borracho. No, Juanqui, si está borracha no puede dar su consentimiento y por lo tanto no se hace. Y así es con todo, pues, o sea, si pones estás súper mega borracho y dices, no, maldito sucio. Bueno, ok, no me juzgues por eso, o sea, El tipo, bueno, o sea, ha tenido todas esas acusaciones, pero sería un poco absurdo tomar esa óptica, pues, o sea, pensar que eso es lo que comunica la película, porque evidentemente el martirio de Jesucristo no es porque, ay, que los judíos lo condenaron. Se supone que él viene a expiar a todos los seres humanos de sus pecados y asume ese sacrificio para, bueno, por así decirlo, pagar por todos los pecados cometidos, ¿no? Y por limpiarnos, ¿no? De todas estas cosas y demostrarnos que, bueno, que Dios es tan misericordioso que mandó a su Hijo, como él dice, ¿no? A ser el Cordero del hombre. O sea, a ser sacrificado de la forma más gráfica y terrible posible, o una de las más, porque yo creo que hay otras historias ahí dentro del cristianismo que tú, o sea, tú escuches y las torturas y tú dices que, bueno, San Jacinto, que él lo desollaron vivo y lo crucificaron al revés. Esta vez no lo crucificaron, son unas vainas locas. ninguna fue peor que la de Cristo, Pablo. Es imposible. Bueno, Porque se supone que fue el ejemplo que siguieron después. bueno. Porque esa es la razón por la que se convirtieron en cristianos, porque le decían después de que, ah, tú eres cristiano, bueno, te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a tu amigo. Sí, Y se bueno. lo hacían. Así murió Pedro también crucificado. A él lo crucificaron al revés, ¿no? Creo que fue. No sé cuál es el punto de hacer eso. O sea, si ya lo vas a crucificar ya, o sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay cosas muy horribles, Dicen ¿no? que en realidad al revés no es peor, porque supuestamente al revés te mueres más rápido. Porque si te dejan así, toda la sangre se te va a la cabeza y ya tu conciencia está ahí como fuzzy. O sea, como que no sientes, como dice el Guasón, que es lo que pasa si te pegan por la cabeza primero. Mientras tanto que si te dejan al derecho, tú puedes pasar ahí días. Días ahí, no te mueres y eso, como te muestran ahí, que los cuervos se paran y te sacan los ojos. O sea, es un proceso larguísimo. Sí, es bastante terrible, ¿no? Y desagradable y ese es el punto. Ese es el punto de la película y el punto de la experiencia. O sea, que uno cuando entras en una iglesia, sí, o sea, tú ves al tipo ahí crucificado y da miedo, pero es otra cosa como imaginarse, ¿no? El momento así. Y bueno, hay muchas controversias. O sea, está esa controversia principal de lo del antisemitismo, que es como que, bueno, o sea, el tipo muestra a los judíos así, o sea, pero claro, eso sería como la mirada más burda y Qué más chistoso superficial. porque eso está escrito en la Biblia. Que es que, bueno, estos tipos vinieron, lo arrestaron y trataron de convencer a todos los que vieron eso, al rey Herodes y a este tipo romano, de que lo matara y los tipos no querían. O sea, eso puede, o sea, la historia como está ahí es exactamente igual como está en la Biblia. Claro, pero No bueno, es que el tipo se inventó y que entonces los judíos de repente llegaron y le cayeron a golpes y lo torturaron, pero, o sea, no, y que, pero esa cosa, ¿de dónde la sacaste? Y que no, fue un invento de él. el tema Sino es que que todo eso está ahí, pues, o sea, los tipos los que conspiraron, pues, para el arresto fueron ellos, el grupo ese de los super sacerdotes, eso. sí, pero el tema ahí es que, claro, cuando tú lo pones en una lógica de blockbuster o de película así, como que, bueno, sí, los villanos son los judíos. Es que, claro, los villanos de esta historia claramente son ellos. Que O sea, bueno, no sé por qué estaría mal que los villanos de tu historia fueran ellos. O sea, No. existen un montón de historias que ponte que, no sé, Mulan, los villanos de esa historia son los hunos, que son estos tipos que vienen a invadir China.
Entonces, claro, te ponen los chinos como los buenos y los unos como los malos. ¿Quién sabe cuál conflicto es ese? No sé. Pero eso pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pasó así, pues. O sea, No, es que si es una guerra así, pues, o sea, desde la perspectiva del que tú le estés contando, se supone que el otro bando de la guerra son unos malditos porque, no sé, ponte que ellos fueron los que empezaron esa guerra. Entonces, no, pero no lo cuentes de esa forma. Y que, bueno, si ellos fueron los que empezaron la guerra, por ejemplo, los rusos, y tú haces una película sobre la guerra de Ucrania en donde los rusos son todos unos malditos y que, bueno, esa es la perspectiva de esto. Y la perspectiva de esto y que, bueno, claro, el tipo que lo torturaron y que lo jodieron, los que querían eso y los que lo consiguieron, eran el grupo de judíos. claro, pero eso es una visión muy... O sea, no es que esa es la visión de la película. Verlo bajo ese parámetro es lo más reduccionista que se puede hacer porque no se trata de Eso que fue lo que son... pasó. No, no se trata de que son los judíos. Se trata de que, bueno, los seres humanos y más aún, o sea, si Jesucristo era judío, o sea, y había gente que se oponía a eso dentro del mismo... o sea, No estás como... comprendiendo nada, hermano. Los judíos siguen existiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque los judíos no reconocen la divinidad de Jesús. Y la razón por la que lo quería matar es porque Jesús básicamente decía, la persona que están esperando ustedes, o sea, que llevan esperando ustedes toda su historia soy yo. Y lo que eso significa es que la ley de Dios va a cambiar desde el día de hoy y la ley de Dios soy yo. O sea, yo soy eso, la nueva alianza. Que se supone que la primera alianza que hizo Dios, esa es la razón por la que los judíos eso no les es como que muy cómodo aceptar esto, es porque esa primera alianza que hace Dios es solamente con el pueblo de Israel y por eso existe el arca de la alianza. Dentro de ellas, que estaban las tablas de los 10 mandamientos y eso, ¿no? Pero era solo con el pueblo de Israel, como diciendo ellos son los elegidos por Dios. Y por eso todo el Antiguo Testamento, eso es la historia del pueblo de Israel. Pero cuando viene un tipo, Jesús, y dice que, bueno, todo eso está bien, pero ahora vengo yo y literalmente todo va a ser distinto. Pues, o sea, esa ley del sábado ya no me importa. Básicamente toda la ley de Moisés a través de las cuales ellos viven toda su vida. O sea, tanto en esos tiempos como el día de hoy. Esa es la razón por la que no pueden comer cerdo, no pueden comer moluscos y no pueden comer un montón de cosas. Porque eso está en el Antiguo Testamento. Pues, o sea, que te dicen en la ley de Moisés es esta. Entonces la razón por la que los judíos no aceptan a Jesús ni el día de hoy es porque yo creo que nunca, o sea, bajo esas condiciones que ellos tienen, nunca aceptarían a un Mesías porque el Mesías se supone que es un tipo que viene a romper con todo. Y si tú te pones tan rígido pues en tus reglas, porque bueno, que tiene sentido que seas rígido porque se supone que era la palabra de Dios. Entonces cuando, o sea, ¿cómo tú te vas a convencer de confiar en una nueva persona que va a cambiar eso para siempre? Si lo vas a considerar, como te ponen en la película, como un insulto. O sea, que eso es lo que acusaban a Jesús ahí, que le dicen y que no, es que él rompió la ley del sábado porque él curó a un ciego, eso pues le quitó la ceguera para que pudiera ver, lo hizo el sábado. Cuando se supone que tú el sábado no puedes hacer nada, pues es el día de descanso porque es el último día de la semana. Y con eso, como que ellos pensaban, todo lo que hizo Jesús rompía todas las leyes de Moisés, por lo tanto este tipo está en contra de nosotros, pues. Él rompe nuestras leyes, por eso debe morir. Claro, pero... Y el romano fue que, bueno, me da igual tus leyes. Porque aquí en tu tierra tus leyes no importan. Pues, o sea, tú eres un pueblo conquistado. Importan las leyes de Roma. Y este tipo no ha roto ninguna ley de Roma, así que no me importa. Y los tipos insistieron. O sea, en la historia, los que son responsables por eso son ellos. Y por eso es que los mismos judíos pensaron, bueno, unos cuantos, ¿no? Porque varios de ellos como que luego de todo lo que pasó después, que eso sí, recuerdo bien, fue como 40 años después, pensaron y que, mira, nos están castigando por lo que hicimos. Porque creo que fue en el año 70 y algo, que los romanos como que dicen y que, ¿saben qué? Eso pues hubo como que otra rebelión de los judíos, porque ellos querían ser libres, pues, o sea, del fastidio de los romanos. Se rebelaron, lo que quiere decir eso, pues que mataron un montón, pues, o sea, para ver si lo sacaban de esa zona del mundo. Y los romanos dijeron, bueno, se acabó. O sea, ya voy contra ustedes, pero total. Y los expulsaron de esa tierra y destruyeron por completo el templo. Que se supone que el templo es el sitio más sagrado del mundo. Y esa era la segunda vez que lo destruían. Entonces muchos de ellos que vivían en esa zona pensaron, coño, este puede ser un castigo de Dios por lo que hicimos. Claro, pero más allá de esas razones históricas, o sea, no tendría mucho sentido la historia si se redujera a un conflicto entre judíos y no judíos. No lo tienes que reducir, pero que eso es una parte muy importante de la historia, así es, porque si no la entiendes, no entiendes la historia completa.
Claro, pero es que, o De sea, por qué lo acusan, por qué el tipo era así como que tan controvertido, pues, o sea, ¿por qué pasó eso de que lo reciben en Jerusalén? Se supone que todas esas personas, eso pues, con los ramos y todo eso, cuando él entra a la ciudad en un burro, y luego son esas mismas personas que lo quieren condenar, o sea, como que ¿por qué pasa eso? Solamente entiendes eso si estás consciente de por qué es que, porque es que el tipo estaba eso, pues como que infringiendo todas las supuestas leyes que estos tipos consideraban como las más importantes del mundo. Sí, pero la razón por la que es una historia tan importante, o ni siquiera tan importante, más allá de esas razones históricas, la razón por la que es una historia tan profunda, no diría que es por eso. Es que no O tiene que sea, ser por eso, pero yo- no hay razón para decir que no, pero esa parte no importa, Bueno, sí importa. sí Pues. hay razón en el contexto de que si tú dices, no, es que a Jesús lo mataron los judíos. Entonces, los judíos son No, es responsables de la muerte no, es del que Mesías. no tiene que venir ninguno entonces. O sea, eso fue simplemente lo que sucedió. De que ahí tú quieras sacar una conclusión y que por eso que los judíos, bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, Pero es eso que es un simple hecho histórico. O sea, es los que- tipos, o sea, ellos fueron los que insistieron para matar a Jesús y ya. claro, pero la importancia de la historia de Jesús, y eso es un poco lo que voy, o sea, con la mirada más profunda, pues, de la Que película. una cosa no quita a la otra, bro. O sea, las dos cosas pueden ser reales al mismo tiempo. No, No están en conflicto. la importancia de eso, o sea, o la verdad sustancial de eso, es lo que implica ese sacrificio, pues. O sea, no. Es que eso no le quita eso. O sea, las dos cosas pueden ser Bueno, verdad y ya. yo creo que si Y tu que bueno, mirada, sí, eso es verdad y lo si otro tu también es mirada verdad. de y la ya. película, no la tuya, o sea, la mirada de una persona así, ajá, es y que, mira, ves, o sea, los judíos que son malos mataron a Jesús y que bueno, Nadie está diciendo eso. no, pero es que no estoy diciendo tú, y hay gente que lo dijo, Entonces, ¿qué importa eso? que es lo que estoy hablando, Que la estamos conversando aquí controversia, somos tú y yo. bueno, y yo no estoy hablando sobre ti, estoy hablando, Que la alguien lo controversia dijo, que ocurrió en ¿qué el importa? año 2006 es que acusaron de antisemita la película, porque mucha gente al ver la película lo que salía era como diciendo y que, bueno, qué bola es que mira, los judíos, o sea, son unos desgraciados porque, ajá, o sea, los tipos mira todo lo que le hicieron a Jesús. Es que Y obviamente que esa es la ciertamente, pues, o sea, mirada. si tú ves la historia, eso fue lo que pasó. No, O sea, no. al terminar, como que no. Al terminar de ver la película, tú ves todo lo que pasó y literalmente los tipos están viendo con placer la muerte de Cristo. O sea, están así Bueno. como los sacerdotes esos como que no les bastó, pues, o sea, que causaron toda la cuestión, sino que siguen toda la procesión y lo presencian todo. Sí, pero por algo el diablo, o sea, estaba entre ellos, pues, o sea, no era como que, bueno, o sea, entonces los apóstoles, por ejemplo, Pedro, también es un maldito, pues, o sea, era culpa de él y tal, pero el bicho lo renegó y que bueno, Que se supone se que todo supone el que el mundo diablo tiene, estaba ahí. se supone que todo el mundo tiene parte de culpa ahí. O sea, es una lucha, Y yo como lo veo, es una lucha entre el bien y el claramente, mal. cuando ves la historia, tú dices, bueno, ¿quiénes son los que tienen como dicen en inglés, the lion's share of the blame? O sea, la parte así como fuerte de la culpa son estos tipos. O sea, no hay razón No. para controversializar eso. Yo lo veo es en Eso el... lo hicieron las personas, eso pues, que les gusta exagerar y eso, polemizar. No. Pero en realidad, cuando tú ves la historia, obvio eso, pues, o sea, que eso es como que un factor y ya, pues, o sea, no hay razón para decir que no. Entonces, en realidad, cuando tú piensas en eso, el responsable de lo que pasó, y que bueno, es que en esta historia no funciona tanto así, porque claramente todo estaba profetizado. Bueno, es que Y- a eso es a lo que me refiero. O sea, no fue y- por unas circunstancias históricas y que... Y al estar, ay, bueno, es que no tiene por qué estar en conflicto esas dos cuestiones. sí, O sí sea, tiene. simplemente no. O sea, si estaba predestinado en el sentido de que el Mesías se iba a volver el Cordero del Hombre, entonces, independientemente de la Ajá, religión genio. que lo haya condenado, Entonces, ¿por qué? O sea, no existe ninguna contradicción. Porque al mismo tiempo se dice que Judas es el traidor más grande de toda la historia. Y así es como lo pone en esta película también. Esta película es anti-Judas. No, simplemente en la historia, el tipo es la razón por la que capturan al salvador de la humanidad. claro, Y el tipo se siente tan culpable que se suicida. O sea, claro, pero no es una hay, persona, no hay es ninguna una- controversia. No es un grupo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que el problema de, o sea, no estoy diciendo que la película, no estoy diciendo que la película lo haga. Estoy diciendo que uno de los problemas de tener esa óptica, y es el que ahí yo sí creo que la gente, coño, está bien en criticar,
es que cuando tú piensas que fue culpa de un grupo la muerte del Mesías, o sea, de Dios, coño, o sea, creo que estás perdiendo de vista lo que implica la historia en su nivel más Que no hay que importante, porque eso es un es conflicto es una lucha entre... totalmente innecesario. Es una lucha entre el bien y el mal, no una lucha entre que si los judíos y los católicos. Porque es muy sencillo. O sea, los judíos hasta el día de hoy no aceptan eso. Y claramente, si tú eres cristiano, tú piensas, bueno, tú estás totalmente equivocado. Y lo peor es que eso es un insulto. Pues, o sea, pensar eso, pues que este tipo que se supone que vino a salvar a todo el mundo, tú no lo aceptas, ¿verdad? Yo no, bueno, según el catolicismo, o sea, y si te vas por esas enseñanzas así, ajá, o sea, de Cristo y tal, en teoría tú no estás viendo al otro así como que, ajá, sí, o sea, tú estás completamente mal el enemigo. Pero nada de eso, pues. O sea, no. Estás tratando de crear un conflicto en donde no lo hay. O sea, no hay razón para concentrarse en ese punto el 100% del tiempo. O sea, no hace falta. Es que no me buscaba concentrar en ese punto. No hace falta, bro. Me buscaba concentrar. No hace falta. Espera, Ya. estoy diciendo algo. No hace falta seguir con eso. Sino que lo que yo estoy diciendo es que eso, pues, si la historia en sí es eso, pues, o sea, viene con un montón de profetas que te dicen y que, bueno, bro, esto fue lo que iba a suceder. Y Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar de principio a fin. Y de todas formas lo hizo. Y se supone que esa es la parte de la historia que, o sea, que es como que la hace así como más única, porque eso nunca pasa, pues, o sea, sería muy extraño que en una historia el héroe sea como que no, él ya sabe todo lo que va a pasar de principio a fin y de todas formas lo hace. O sea, no sería como una historia muy dramática. Y esta historia en ese sentido no es muy dramática porque eso, si el protagonista de la historia dice, mira, va a pasar esto y esto y esto en este orden, y sucede, entonces el objetivo no es el drama, es como que otra cosa. Y ahí es que tú te pones a pensar y que, entonces, ¿qué cosa es? Y yo creo que la película hace un buen trabajo como que mostrarte así como que, mira, lo que él quiere decir con todo esto es cuando ves esos flashbacks así que te muestran y que no, entonces lo que él dijo sobre eso, esa enseñanza de que todos se deben tratar bien, fue así, y lo que les dijo que si en la última cena que les dijo, bueno, esta van a ser como que la práctica que tú vas a tener por los siglos de los siglos y es porque yo te lo digo. Eso de que necesitas tomar mi cuerpo y mi sangre y tal. Que esa es la otra parte que también decían que era una blasfemia. Así como, bueno, ¿quién coño te crees tú? Que dice ahí que no, entonces todo el mundo, o sea, tus seguidores y tus seguidores son la humanidad completa, van a estar comiendo tu cuerpo y tomando tu sangre por toda la historia. ¿Qué? O sea, es una cosa que tú le escuchas y claro, las personas decían, este bicho está loco, pues, o sea, si no era discípulo de él, sería muy fácil pensar como que no, si este tipo insulta, eso pues como que todas nuestras tradiciones y eso. Y así es cuando el tipo eso, pues, o sea, que ese yo creo que es la parte más cool, pues, o sea, de toda esa historia. Bueno, que en esta eso empieza justo después. Todo eso de la última cena. Porque se supone que ahí lo que él le está diciendo a todo el mundo es como que una especie de despedida. Y en la última cena como que se encapsula todas las cosas que él les quería enseñar en todo ese tiempo. Pero es interesante también porque los discípulos en toda la Biblia, eso pues en el Evangelio, te los ponen como unos estúpidos, pues, o sea, como que Jesús siempre está tratando como de decirle que mira, idiota, o sea, lo que yo te quiero decir simplemente es esto. Y se los tiene que explicar como 10 veces, porque claro, o sea, como que te lo ponen así que, digamos que las enseñanzas de Jesús, si a ti te las dan así como que eso, tú instintivamente, si eres una persona así, bueno, que no cree en nada de eso, a ti te las dicen y sobre todo si eres una persona de esos tiempos, ¿no? Que eran muy distintos a estos. Porque nosotros también estamos hablando de eso, pues, desde una perspectiva que sí cristiana, pues, o sea, como que cuando hablas de todos esos temas. Entonces siempre hay como que ejemplos en donde les dicen y que mira, la historia de eso, pues, la lección que Cristo les quiere dar es esta. Y los tipos no entienden nada de lo que les está diciendo. Eso, hay una parte de la Biblia que es luego de que Jesús ya resucitó. Y el tipo está literalmente frente a ellos, así como eso, y lo están viendo. Y ahí te dicen la Biblia que los tipos están sintiendo, bueno, que sí, la maravilla más grande de todas sus vidas, ¿no? Y al mismo tiempo, ahí te dicen que no, entonces los discípulos dudaron de lo que estaban viendo. Y es como, maldita sea, o sea, como que, o sea, ya has visto todos los milagros que hizo Jesús porque tú estuviste con él en todo ese tiempo. Pasó la cuestión esta que, si recuerdo bien, pasa en un sitio que se llama el Monte Carmel, que Jesús se llevó a Pedro y no sé a qué otro a la cima de la montaña y se les apareció Moisés y el profeta Elías, creo, y como que hicieron como una cosa así que eso, no sé, como que salió el Espíritu Santo y se puso sobre ellos, una cosa así.
Pero al mismo tiempo, y eso es lo que te pone en perspectiva así como que, bueno, tú puedes conocer literalmente a Cristo y de todas formas hay una parte dentro de ti, que por eso es que la fe es como que tan elusiva, pues, o sea, que no es muy fácil tener fe en algo, porque si incluso ellos, pues, o sea, que experimentaron toda la pasión de Cristo y bueno, se vieron involucrados, pues, y todo eso, tenían unas pruebas de fe que los tipos no las superaban, sino que ellos seguían dudando de que esto era posible. Entonces eso es una cosa así que te deja pensando sobre eso, pues. Que incluso en esas circunstancias, pues, o sea, que literalmente fuiste testigo, pues, o sea, que si de los milagros y de las maravillas más grandes de todo el mundo, de todas maneras hay algo dentro de cada persona que tú dices como que no, mira, aquí, ajá, o sea, no sé, o sea, como que tú siempre estás buscando una explicación lógica de algo. Y sería muy difícil que tú simplemente creas en como esa parte de la historia, ¿no? Bueno, que va a haber una película de La Pasión de Cristo 2, que no sé de qué va a ser, pero bueno, se ve interesante. Que luego de que Cristo resucita, se les aparece a los discípulos y está el discípulo ese que le dice, no, es que yo quiero meter las manos en tus heridas para ver si en realidad eres tú. Que es como de coño, o sea, como que, o sea, esa es la cuestión con historias así, pues, o sea, como la Biblia así, que no, o sea, no tendría que ser que eso pasó literalmente así, ¿no? Que literalmente el discípulo dijo para hacer eso. Podría ser que eso no pasó, sino que la razón por la cual eso está ahí es para comunicar que eso es una característica de la humanidad. O sea, como que las personas, incluso si están en esa circunstancia, les va a costar muchísimo creer en algo. Sí, bueno, es que la parte literal yo pienso que es la menos importante. O sea, el hecho de si se consiguió o no se consiguió el clavo con el que clavaron los pies de Cristo, yo creo que eso no es lo verdaderamente importante de la historia. Que ya Mel Gibson contó en el podcast de Joe Rogan de que iba a ser la segunda, que supuestamente empieza a grabarse en agosto de 2025, o sea, en unos cuantos meses. Ahorita. Y el tipo dijo que iba a ser como una broma un poco más psicodélica de los 3 días así, pues, o sea, que pasaron para la resurrección de Cristo y como todo eso básicamente que pasó y que los tipos tienen como un guión ya elaborado súper loco, pues. O sea, que va a ser una experiencia así como estar en drogas, pues. Entonces, bueno, está interesante, va a volver el mismo actor y todo, Jim Caviezel, como Jesucristo. Pero, o sea, yo creo que lo verdaderamente interesante es eso, pues, o sea, no tanto la historia de forma literal, sino todo lo que significa, pues. Y no sé, o sea, a mí la película como tal, a mí me gustó, o sea, yo creo que es una buena película, pero tampoco, o sea, yo tampoco pienso que es una obra maestra, porque si bien me parece que es muy inteligente y súper arriesgado, o sea, hacer una película enfocada únicamente en el martirio de Cristo, que por cierto esta es la película independiente más taquillera de toda la historia, que ganó algo así como 618 millones de dólares, que por ahí leí un artículo que yo no entendí muy bien y que ajustado a la inflación eran como 900 y tantos millones. Pero el punto es que, o sea, esta fue una película que Mel Gibson le ofreció y le ofertó pues a todos los grandes estudios y todos la rechazaron porque dijeron como que, bueno, no queremos hacer una película sobre este tema que es controversial y que nos parece que es como súper loco centrarlo en eso y de la manera más gráfica y violenta posible. Entonces Mel Gibson tuvo que gastar, creo que fueron como 30 millones, algo así, como entre 30 y 45 millones de dólares de su propio dinero para producir la película y terminó teniendo, bueno, no sé si por la gracia de Dios, terminó teniendo el día de paga, pues, o sea, más exitoso de cualquier persona en Hollywood. Porque el tipo recibió... Lo único que implica es que Dios considera que esta película es buena. Bueno. Porque si la película fuera mala, no hubiera sido el éxito más grande posible, ¿no? Si tú gastaste 30 millones de tu propia plata y ganó eso y que ajustado a la inflación 900, o sea, es como que, o sea, es como que están diciendo, ahí está tu éxito. No, yo lo sé, ya no confío tanto porque mira Minecraft y El Rey León que ganó que si $1 billón. No confío tanto en la... Son películas que le hizo un estudio, así como, bueno, para ganar plata y ya. Igual. Pero se supone que Mel Gibson hizo esta película en honor a Dios. Entonces Dios la vio y dijo, ¿sabes qué? Que hay una historia de que el Papa Juan Pablo II la vio. Y el rumor al principio era que él dijo y que, como que al terminar la película, dijo una cosa así y que así pasó, así fue, algo así.
¿Qué vas a saber tú? Luego pasó otra cosa, Ahí. como que digamos que se corrió ese rumor y luego el Vaticano tuvo que salir a decir y que en realidad el Papa no fue así. El Papa sí la vio, pero no tiene ningún comentario oficial. O sea, que parece que sí es verdad, porque cuando tienes que salir como que a desmentir una cuestión que es como que, ay, o sea, ¿cuál sería el problema? Que él cuando ve la película dice, así pasó, así fue. O sea, no hay nada malo con eso, ¿no? Porque se supone que sí fue así. Pero como que esa película se hizo muy controversial. ¿Por qué? Porque el diablo está en nuestro mundo. Así, ajá, porque no sé por qué sería controversial. Pues como que, bueno, súper violenta y tal, pero una cuestión que la forma en que está hecha sí tiene como el respeto. Porque cuando pasan todas esas cosas tan violentas, el contexto y la vibra de la película es que, mira, esto es lo peor que ha pasado en la historia. Bueno, es que lo controversial es eso prácticamente. Pues, o sea, que una película de tan alto presupuesto se concentre, no sé, en un 80%, podríamos decir, en mostrar eso, pues, el martirio de un hombre. Pues, o sea, el martirio no simplemente en las dificultades de su vida, sino el martirio literal. Pues, o sea, cómo tortura a un hombre es el 80% de la película. Y, a ver, obviamente, no, la película no trata de eso. No es la tortura de una persona cualquiera. Pero, o sea, si la ves así, pues, o sea, en mera forma material, es como una apuesta, pues, o sea, porque imagínate hacer una película de eso y ya. El tipo, obviamente, yo vi que ganó él así, o sea, creo que ha sido el mejor sueldo de cualquier director en la historia. Ganó, creo que fueron como 400 y algo millones de dólares él solo, pues. Sí, es que para él el sueldo, y que bueno, si yo la financio, no me va a poner un sueldo a mí. No, sino que lo que hago, y bueno, de lo que gana esta película, él, no sé, el 60% es mío, pues. Sí, es que, o sea, él fue tanto director como productor y fue el que movió todo el proyecto. O sea, que pasaron todo tipo de cosas locas durante la producción. Francis Ford Coppola? ¿Cómo es que se hace? Sí, bueno. Que eso, que yo vi la historia que cuenta este Jim Caviezel y es la historia más loca de la historia, pues. O sea, si esto fuera un mundo que ya tuviera en el reino de Cristo, pues, o sea, si ya todas las personas se hubieran convertido, esta película hubiera ganado todos los Oscars. O sea, tú ves los Oscars, ganó todos los Oscars. O sea, como que comienzan los Oscars y llega una persona, eso, pues, el presentador, y dice como que unos chistes así, dice, saben que la ceremonia de hoy va a ser muy corta, porque la Pasión de Cristo ganó todos los Oscars, y ya ahí se va. Y Jim Caviezel, y que supuestamente él lo que hizo para interpretar a Jesús es que él dice que habló con Dios y Dios le respondió qué es lo que iba a hacer. Y que supuestamente le dijo como que, mira, que eso, ok, yo lo quiero interpretar, pero no quiero que sea nada casual. Nada así como que, no, sí, bueno, soy Cristo. Sino que las personas vean a Dios en mí. Y que al mismo tiempo como que incluso se conviertan en el cristianismo al ver la película porque dicen, no, que esto es demasiado increíble. Entonces, supuestamente Dios lo que le respondió a él es como que, pero estás claro, ¿no? Estás seguro de lo que estás pidiendo, porque si eso yo te lo concedo, bueno, o sea, todo el punto es que, bueno, tú si quieres actuar eso vas a tener que sufrir como una porquería, pues, o sea, esta va a ser la peor experiencia de toda tu vida. Y supuestamente él le dijo a Dios y que, bueno, sí, estoy dispuesto a eso, porque estoy consciente de que si yo estoy dispuesto a morir durante la filmación, entonces la interpretación va a ser una cosa como perfecta, pues, o sea, va a ser exactamente lo que yo quiero. Y no importa si muero en el proceso de la grabación, que era una posibilidad, y se lo dijeron a Mel Gibson y todo. Porque llegó un punto que era ya como que las escenas finales, que era toda la cuestión con la cruz, ¿no? Y Jim Caviezel, no sé qué le pasó durante la filmación, porque se fue en un estudio, pues así como en Cinecittà y en otras partes, pues de Italia y eso. Y que llegó un punto que, bueno, que como que no sabían el hecho de que este tipo tenía como que una enfermedad del corazón. Eso pues, o sea, pero no estaba diagnosticada. Sino que durante la filmación el tipo le dio neumonía. Entre otras cosas, pues, o sea, tenía como que todo el cuerpo raspado porque durante toda la grabación como que pasaban accidentes así, pues, o sea, como que no, que se le cayó la cruz y se le cayó en su pierna. Entonces estaba como que puras cosas así. Le cayó un rayo en un momento. Sí, es que todo, eso es lo que él cuenta así, pues, o sea, que él dice que él estaba pasando por todo eso, pues, entonces, y que le traen a un médico cuando están ya esas escenas así al final, cuando lo van a colgar, pues, eso de que voltean la cruz y él se cae de un lado y la vuelven a voltear y se cae del otro. Y que cuando iban a filmar eso, y que él dice que su cuerpo para ese punto estaba azul. Porque él tenía eso, neumonía, porque tenía eso, y que estaba sufriendo también y que de hipotermia. Y trajeron un doctor que le puso el estetoscopio en el pecho
Y el tipo le dijo a Mel Gibson y que él se podría morir si continúa filmando esta escena. Y entonces Jim Caviezel dice que Mel Gibson como que decidió hacer una apuesta y le preguntó a él y que mira, o sea, ya escuchaste lo que dijo el doctor. ¿Tú estás dispuesto para continuar, sí o no? Entonces él le dijo que no, sí, o sea, yo estoy 100% porque si estoy interpretando esta escena de que el tipo se va a morir, entonces tengo que estar, no sé, como que al borde de la muerte también, y que eso era lo que él estaba pensando. Y cuando estaban grabando, supuestamente, que él sintió una presencia maligna y escuchó una voz que le dijo, eres un hombre muerto, y como que se reía de él. Y él pensaba como que, bueno, eso sería un alivio para mí porque ya era el final de la grabación de la película. Y él pensaba que, bueno, si yo muero durante la grabación de esta película va a ser como que mucho más significativo para, bueno, para lo que significa la historia y tal. Entonces no me importa morir. Entonces él dijo que cuando estaba pensando eso, él comenzó a sentir como que algo rarísimo, como que, no sé, como que lo estaban como elevando hacia el cielo cuando él está en la cruz. Y entonces dicen que las personas a su alrededor como que se le quedaron viendo hace un rato. Y cuando pasó eso, las personas luego contaron que lo que vieron es que como que se le incendiaba a un lado del rostro. Sí, pues, o sea, como que... ¿Dónde viste todo eso? ¿Solo dijo el actor o qué coño? Sí. Entonces, él dice que como que las personas vieron y que no, es que él se le comenzaba a incendiar que si el lado derecho del rostro, sí, como que en vivo, y los tipos no podían creer qué coño estaba pasando, y que bueno, esa impresión les duró como que por un instante. Y lo próximo que vieron es que sí, que el tipo le cayó un rayo cuando estaba en plena cruz. Y que todo el mundo se quedó y que qué carajo. O sea, que él cuenta eso, pues, o sea, que él cómo lo vivió. Fue que él pensó y que, bueno, cuando sucedió, él pensó y que, bueno, estoy muerto, pues. Esta era como la señal. Era lo que yo estaba pensando, me voy a morir. Y cuando pasó eso, él pensó, bueno, listo, pues, o sea, era lo que me dijo esta voz maligna y sucedió. Y entonces él pensó eso también por un instante y luego abrió los ojos y fue que, ¿qué carajo? Sigo aquí. Y vio la cuestión. Entonces, claro, con el tiempo, todos como que salieron de ese trance en el que entraron todos juntos y se pusieron a conversar y, ay, ¿qué coño fue eso? Entonces ahí fue que, no, sí, es que te cayó un rayón. O sea, claro, al principio no se lo creían porque era que, bueno, no sé qué carajo es esto. Y esa fue la última escena de toda la película. Eso pues cuando pasó eso. Y el tipo cuenta la historia así como que no, sí, o sea, esto fue, digamos que no hay un mensaje más claro que te pueda dar Dios, que tú estás interpretando a Jesucristo en una película y literalmente estás al borde de la muerte y te cae un rayo luego de escuchar una voz maligna así. Y eso, bueno, claro, como él dice que al darse cuenta de qué fue lo que le pasó, como que le levantó los espíritus, pues como que un mensaje que Dios te está diciendo que no, mira, o sea, el hecho de que te caiga un rayo y no te mueras, pues, sino que simplemente lo interpretes, pues, o sea, como un mensaje así, es como una locura, pues, una cuestión así que es como que muy buena para ser verdad, pues, una cosa así que parece predestinada y así fue que este tipo, pues, la interpretó. Porque el tipo en ese tiempo ya era súper cristiano. Y claro, con eso que le pasó se convirtió casi en el 10 veces más cristiano. Y eso fue lo que le permitió hacer la gran película Sound of Freedom. O sea, el tipo se convirtió así y eso pues se transformó como en el actor cristiano entre los actores cristianos. Aunque bueno, después de eso el tipo no tuvo una muy buena carrera. Y él creo que fue que dijo que eso era por culpa también. O sea, como que ese fue un riesgo que él asumió. Que después de un rol así no le iba bueno, no iba a tener otros grandes roles en su carrera. A ver si puedes llegar a la conclusión. O sea, muy sencillo. Uno lee muchas cosas en internet. No, o sea, Pablo, que, muy sencillo. No, la industria de Hollywood está en contra de los cristianos. Ajá. ¿Por qué? Bueno, no sé. Porque la industria de Hollywood fue creada por los judíos. Entonces, claro, bueno, tú haces una película que existe la controversia antisemita y tal, porque es Cristo y vaina, ¿qué te va a pasar luego en tu carrera? Claro, no te van a contratar a nadie. ¿Quién te va a contratar? Harvey Weinstein o Larry Goldberg. O sea, todos esos apellidos así, ¿te van a volver a contratar? No. Viste, si era verdad lo del antisemitismo. Aquí se comprobó. Eso es cierto. Eso es un hecho de que Hollywood, ¿verdad? Los poderes de Hollywood son todos judíos. Eso, ¿por qué? Porque literalmente ellos fueron los que... Esa es la cuestión. Los judíos siempre se terminan llevando el odio porque ellos son los que le dicen como que no, tú no sirves por un coño. Y los tipos dicen, no. Y los tipos van y crean su propia industria, que fue lo que hicieron con Hollywood. Y cuando hacen eso, lo hacen muy bien y la cosa tiene éxito. Entonces los tontos del mundo luego se preguntan y que, oye amigo, ¿qué pasó con esta industria que está totalmente controlada por judíos? Qué coincidencia. Y que, mi bro, yo llegué a este país y literalmente no me querían dejar hacer nada. Y me puse a hacer lo que nadie quería hacer porque al principio el cine, nadie pensaba de que no, sí, este va a ser el negocio del año.
tú proyectas una película en una sala y millones de personas en todas partes del país. Y bueno, nadie pensaba que eso se iba a convertir en realidad. Entonces era como que un oficio así, bueno, como vemos en la película Babylon, que era una cosa así, era una cosa toda loca, pues, o sea, que se metían puros locos, pura droga, pura fiesta, o sea, no tenía como, el prestigio de Hollywood. Vi estos tipos haciendo las grandes películas y que, bueno, esto es un montón de locos que no sé ni qué coño están haciendo. Sí, bueno, aunque igual el cine bíblico no es algo ajeno a Hollywood, porque las películas así de las historias de la Biblia, bueno, fueron que si las producciones más costosas o entre las producciones más costosas que se realizaron. Pero bueno, más allá de todo eso, o sea, no sé, el tipo no sé si es tan buen actor, no en La Pasión de Cristo, ahí sí es excelente, obviamente. Pero en otras cosas más adelante, o sea, vi que el tipo hizo la de Person of Interest, que era como una serie ahí, la de Sound of Freedom, que ahí, bueno, no sé, a mí me pareció que los tipos esos sí son unos maestros del marketing, los de Angel Films, que ahorita van a sacar una de Jesucristo. Pero, o sea, la película como tal, la de Sound of Freedom, fue más el ruido, fue más el ruido, pero como película, y no sé, o sea, hay una cosa ahí en el fondo, no sé si es la duda ateísta, no sé si es el diablo, pero hay algo en el fondo o sea, que con esta película, o sea, sí me gustó y sí creo que está muy bien hecha todo, pues, o sea, todos esos aspectos así, pero hay ciertos elementos que me dejan así como que, o sea, que no me gustan, pues, o sea, por ejemplo, lo del diablo como que sí estaba bien cuando lo muestran, sobre todo el bebé ese todo raro y todo creepy, eso estaba súper bien hecho, pero hay otras cosas que parece que es el Señor de los Anillos y me pareció como súper cringe. O sea, cuando sale Judas y como que un demonio lo espanta, o como al final que sale como el diablo en el infierno y que ¡no! O sea, yo dije o sea, tú sacas esa toma. Eso pasó, el diablo se rechó. Bueno, pero tú sacas como esa vaina de contexto y yo, ¿qué es esto? Parece una vaina así que sí, la momia. O sea, había algunos elementos de los blockbusters de esa época que, coño, no sé, me parecía que envejecieron un poco mal y que no se hicieron como con tanto estilo, pues, o sea, sí, o sea, lo del martirio, todas esas cosas están muy bien hechas. Pero, no sé, o sea, la historia en sí tenía, sobre todo que sí, estos momentos en cámara lenta y bromas así y tal. Yo nunca, bueno, fui muy fan de ese tipo de artilugios y de esas cosas. Entonces, por eso a mí la película, o sea, tuvo esos momentos que no me dejaron muy satisfecho. Incluso el final, pues, o sea, como muestran al tipo así, o sea, no sé. O sea, no me gustó tanto. Pero creo que el espectáculo central de toda la película es eso, pues, o sea, es el martirio. Y esa es una crítica que también hay gente que le hace, pues, o sea, que dice, bueno, tú vas a hacer como un blockbuster sobre esto. O sea, bueno, yo creo que dentro de todo fue muy bien intencionado porque es, bueno, darles como a los cristianos del mundo, ¿no? Y el mundo en general, esta representación de, bueno, de lo que se supone que debe significar ese sacrificio, pues, o sea, no es algo bonito. No es algo como que, ay, sí, o sea, qué agradable, o sea, que este tipo y lo está por eso es que el matando. cristianismo es la religión número 1 del mundo, porque no ves ninguna película así de, por ejemplo, el profeta Mohammed, a nadie le importa. Y seguro va a ser una basura. Por ahora. Y ellos tienen una prohibición de que si dibujas o lo representas en cualquier forma, pues, o sea, tú no podrías hacer técnicamente una película del profeta Mohammed porque supuestamente es un crimen porque los musulmanes son retrasados. Bueno, incluso la prohibieron en algunos lugares donde Cristo se considera como uno de los profetas, o sea, como Eso otro consideran profeta. los musulmanes que Cristo Estuvo prohibido. murió y ya y no resucitó. ¿Por qué? Porque son basura y no es cierto. Pero yo lo que les digo es eso, pues que algo que dijo el sacerdote de la iglesia, por cierto, tienes que ir a la iglesia y escuchar cosas así. Te falta a ti Que ir a la iglesia. el sacerdote Cristo dijo... no llamaría basura a ningún otro hombre. Claro que sí. Le daría la mano y lo invitaría a su reino. Cristo no era una marica. De todas las cosas que era, no era una marica Nah. para nada. Y una de las cosas que dijo el cura y es que él estaba conversando con un tipo que él respetaba mucho, porque era un tipo así como que súper genio, pues que es un doctor así súper pro. Y el doctor, que era así como un intelectual, pues, o sea, con que él tenía conversaciones sobre la religión y eso, le dijo una cuestión así como de, cónchale, es que yo siempre he querido creer. O sea, como que yo le he pensado como, qué mala suerte tengo que Dios no me dio la fe a mí, pues, o sea, yo no tuve esa suerte. Y tú sí, pues, o sea, claro, porque eres cura, ¿no? Eres sacerdote, se supone que Dios te dio a ti la fe. Y el cura se quedó pensando así como que, qué curioso, ¿no? Y le explicó al doctor.
Y que bueno, es que eso no funciona así, bro. Eso no es que a mí me dieron la fe porque yo soy especial y tú tienes mala suerte. Sino que la razón por la que pasa eso es porque si tú quieres la fe, la tienes que pedir. O sea, la fe es un don de Dios y Dios te la concede a ti. Pero para que te la conceda, como cualquier cosa, la tienes que pedir. A ti no te dan nada si no lo pides. Y eso fue lo que le dijo este doctor, pues, y que mira, o sea, eso no es una... O sea, ese sentimiento que tú estás expresando no tiene sentido. Porque tú en cualquier momento le puedes pedir a Dios, Dios, dame fe. Y Dios te la va a conceder. Y ya. Y eso, o sea, si en realidad lo que me dices es verdad, pues que lo quieres, Dios te lo va a dar. Y ya, o sea, es como que tan sencillo como eso. Eso es lo que dice el cura y yo creo que es verdad. Y al mismo tiempo, eso pues, o sea, la cuestión con esta historia, sí, es que, o sea, yo creo que como película sí te deja como impactado en el hecho de que este tipo, eso, Mel Gibson como que lo tenía así como, eso fue lo que yo vi en una de las entrevistas, que el tipo lo decía como que no, es que yo decía una cosa así, como que toda mi carrera el punto era hacer esto, pues. O sea, como que el hecho de que lo esté cumpliendo, esto es lo que yo siempre he querido y la idea es que quede así como lo más excelente posible. O sea, como que, digamos, si existe un proyecto de pasión, este es el proyecto de pasión, o sea, de la historia del cine. Pues, o sea, que el tipo dice que, bueno, gastó $30 millones y se convierte en el super éxito. Y no hay otra representación de esta historia que sea superior, pues, o sea, porque nosotros hemos visto muchas películas así, porque nuestros padres son súper cristianos, ¿no? Y siempre, desde niños y todo, nos ponían películas así, y bueno, no, ni siquiera de las mainstream, pues unas películas todas raras ahí, que la historia de Barrabás, unas vainas así, pues, o sea, unas cosas que no veía nadie, pues unas películas que hacían, bueno, para un público cristiano y ya. Incluso la historia esta de el romano que le cayó la sangre de Cristo cuando le clavó la lanza y se volvió Sí, o bueno. sea, existen películas así del personaje que el primo de Jesús, un tipo que lo vio una vez y eso le cambió toda la vida. O sea, existen 10.000 películas así. Que por eso te digo lo de Hollywood, o sea, no sé cuántas películas bíblicas de, bueno, de esa magnitud, que sí hay, la de Moisés, Exacto, incluso bien lo Ben-Hur. dijiste, Moisés, Bueno, el ídolo judío. pero también ahí están estas otras, pues así, que ay, sí, o sea, hay otra, el manto, Cleopatra, hay una del manto sí. también. Bueno, y está esta de Ben-Hur, que no es necesariamente una película así sobre Cristo, pero sí aparece Jesús y tiene como... Ahí, coño, ahí sí hay una de las metáforas que sí me gustaron mucho, que me acuerdo que en esa de Ben-Hur, cuando te muestran la muerte de Cristo, todo lo que pasa es que apenas, ajá, o sea, el tipo se muere, empieza como que todo se oscurece y empieza a llover en la película. Y es esta toma así donde la sangre que cayó de Cristo le cae el agua de la lluvia y esa sangre empieza como a moverse en el agua y empieza como que a llegar así a los rincones de todo. ¿Dónde fue que lo mataron? Jerusalén. Empieza a recorrer como todos los rincones de Jerusalén así. Y es como que, o sea, la sangre de Cristo se fue así llegando todos por el mundo. Que eso sí es un viaje que a mí me gustaría hacer, porque como estamos en la Holy Week, a mí me han salido en TikTok un montón de TikToks así que te dicen, no, este fue el sitio en donde Jesús fue al baño por primera vez en toda su vida. Pues, o sea, y que tú vas a Jerusalén y tienen eso, pues, o sea, de todos los sitios de todas las partes que están en la Biblia tienen como que un letrero. Y que hay uno que es y que no, y que aquí es donde estaba el gallo que cantó cuando Pedro, eso, pues eso de que le dice que lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo, y que bueno, el gallo que cantó estaba aquí. Así pues yo, coño, o sea, en un montón de eso, el más cool de todos, que eso sí es como el, digamos que de los únicos, que si dicen, no, que tuvo que haber sido en ese sitio y ya, pero o sea, no hay otra alternativa, es la del jardín en el que empieza la película. Porque ese dice, bueno, que el único jardín así, pues, o sea, de toda esa zona en donde crecían, pues, y que se permanece ese jardín hasta el día de hoy, es este. Ese de Getsemaní, pues, o sea, un jardín específico. En donde estuvo Jesús con sus discípulos, tanto esa noche, como que también era una costumbre de él ir a rezar ahí. Entonces tú puedes ir a ese jardín y puedes estar literalmente en el sitio en donde estuvo Jesús. ¿What? Y también hay uno que es que en donde fue la última cena. Está la famosa iglesia del Santo Sepulcro, que se supone que es una iglesia que construyeron alrededor de la tumba de Cristo. Sí, pues, o sea, que aquí fue donde murió. Y claro, hacen misas ahí todos los días, pues, y las personas lo van a visitar porque es un sitio turístico. Espero que no cobren entrada en esos sitios. Yo me imagino que sí deben cobrar, pero cuando cobran entrada en esos sitios es porque le hacen mantenimiento. Pero eso, si tú vas para
Jerusalén, en todos esos sitios, eso, hay de todo, o sea, hay como, no sé, son como que sí, 40, así como que no, y aquí fue donde Jesús, no sé, bueno, claro, está el mar, ¿no? En donde Jesús caminó, o sea, puedes ir a todos esos sitios, sí, sería un viaje genial. Israel, ¿Puedes caminar por ahí? ¿Por el mar? puedes intentarlo, pero quizás no, o sea, en tu caso no funcione, porque claro, te vas a lanzar y te vas a hundir en el agua, lo que suele pasar, no te mantienes encima. Yo sí quisiera hacer ese viaje, suena fino. Y por eso es que esa zona del mundo donde está Israel es muy importante. Porque si fuera por los malditos musulmanes que rodean toda esa zona, todos esos sitios lo hubieran arrasado hace tiempo. Porque eso es lo que hacen, pues hay muchos videos así de, bueno, cuando ISIS creo que entró a Damasco, que lo primero que hicieron fue reventar todas las obras de arte, así entraron al museo y lo destruyeron todo. Y mataron al tipo del museo que se quedó para proteger las Y obras. eso eran unas cosas que sí, invaluables de hace que sí, 8000 años, no sé, unas cosas así. Entonces, claro, y eso son cosas random de la historia. Imagínate que un grupo así tome control de una franja, eso pues que tiene eso, pues todos los sitios más sagrados del cristianismo, o sea, que le tienen odio a eso. Los destruyen el primer día, o sea, todo eso, la iglesia, el Santo Sepulcro, o sea, como todos esos sitios que las personas visitan, pues el jardín. ¿Te imaginas que hagan eso? Esos objetos no representan la fe, Juan. O sea, hay que protegerlo. La fe va más allá de lo físico. Igual eso sí es donde, o sea, si Dios se hizo hombre es por algo, o sea, es para, si habitó ese espacio, por eso es que le dicen Tierra Santa, porque si todas esas cosas que pasaron en la Biblia fue justamente ahí, tienes que proteger ese lugar porque, coño, es que es el sitio más icónico del mundo. No sé, bueno, es que esa es la cosa con todas estas, bueno, interpretaciones del cristianismo que llevaron a sus controversias, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, depende de cómo lo veas, o sea, esas enseñanzas pueden moldearse y pueden usarse para distintos propósitos, lastimosamente. Y algunos podrían decir, bueno, sí, o sea, eso, la Guerra Santa, o las legiones, o no sé. Claro, que eso o sea, esto que yo describo ha pasado antes. Por ejemplo, una vez en la historia, en donde los malditos siempre son los musulmanes, ¿no? Los tipos se les ocurrió la brillante idea de ir a conquistar el sitio donde estaba enterrado el santo que es súper icónico, que se llama San Martín. Y fueron con todo eso, pues, o sea, como con el propósito expreso y que, mira, los vamos a joder tomando control de esto. Y bueno, lo que se imaginaban y que no, esos tipos van a llegar al sitio, van a sacar al cuerpo del santo de la tierra y van a hacer lo que les dé la gana con eso. Y así, gracias a eso fue que reunieron todos los ejércitos de Europa, los ejércitos cristianos, y fueron y derrotaron a los musulmanes con todo, porque los tipos tenían ese plan, pues. Vamos a ir para el tipo, o sea, el santo que se considera como que el más icónico de todo el continente y lo vamos a joder. Y los tipos fueron con sus ejércitos y los detuvieron. Entonces yo creo que por eso es que Israel es tan valioso ahí, porque son judíos, pero se portan bien. No son unos salvajes, pero o sea, son judíos y están claros y que bueno, hay que cuidar todos estos sitios. Y si tú eres cristiano ahí, no te hacen nada. O sea, tú vives en paz y tranquilidad ahí. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes tener tu turismo. O sea, todos esos sitios están en Israel y los conservan a la perfección. El tema ahí es como, bueno, o sea, en base a las enseñanzas de Cristo, ¿qué diría Jesús sobre, no sé, hacer una guerra santa o hacer algo así? O sea, no sabes lo que es una guerra defensiva. No sé, o sea... Si el plan de los tipos es eso, pues que quieren destruir cosas que tú consideras invaluables, como por ejemplo eso, pues todos estos sitios en donde estuvo Jesús. O sea, no hay nada en la enseñanza de Jesús que te diga que no, deja que arrasen todo lo que es valioso para ti para no matar a más nadie. Claro, pero esa es como una pregunta que siempre, respecto a estos valores del cristianismo, no matarás. Uno puede entender ese principio como algo prima facie, como le dicen. Eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento lo que dice es no asesinarás. A asesinar quiere decir matar sin razón, eso porque te provocó. Coño, no sé. No sabes. Eso es lo que dice la palabra exactamente. Es que eso es una interpretación en el fondo. Eso no es ninguna interpretación, porque eso pues el idioma original de eso, de la historia de Moisés es hebreo. Y si tú buscas la interpretación real, pues, o sea, la traducción de esa palabra no significa matar. Porque si fuera así, el resto de la Biblia no tendría sentido,
porque lo que pasa sobre todo en el Antiguo Testamento es que te dicen que mira, este pueblo no pertenece ahí, sácalos de ahí. Claro, pero es lo que te digo. Y es porque hay una razón. La enseñanza de Cristo. Sí, ajá, o sea, si te... Eso ya es si te otra golpean, cuestión. Porque son dos cosas completamente distintas. Bueno, ¿qué pensaría Cristo sobre eso? O sea, es a lo que me refiero. Si, ajá, da la otra mejilla. O sea, si te golpean, da la otra mejilla. O sea, ¿qué pensaría él entonces? Y que no, estamos justificados en ir a matar a miles de personas por una causa justa. ¿Qué pensaría Jesús? O sea, con tal de que tu objetivo no sea ir a matar a esas personas, está bien. Porque No. esa es la cosa, como que si se da el caso. Pero bueno, por ejemplo, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Por ejemplo, genio, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que era lo que tú ibas a hacer y que, bueno, digamos que tú dices, no, yo doy la otra mejilla en esa circunstancia. ¿Qué es lo que pasa? Se esclaviza literalmente todo el planeta. Entonces sería absurdo pensar que, no, claro, eso de dar la otra mejilla. La idea de toda esa cuestión, ¿cierto? Es como que tú no eres el ofensor, o sea, tú no eres el que invade, tú no eres el que comienza, tú eres un tipo que, bueno, que perdona, ¿no? Que también dice eso, pero, o sea, que si una persona te ofende, tú lo perdonas hasta 72 veces, ¿no? Dice toda esa cuestión porque todo el principio de eso y que, bueno, la idea es que tú no seas el agresor, tú no eres el que vas a comenzar eso, pues a ofender en un contexto así. Pero eso no implica que no, bueno, te está violando, pero claro, para tú no agredir no haces nada y que bueno, eso es una religión que no hubiera sobrevivido hasta el día de hoy porque literalmente han existido guerras entre religiones. Claro, Entonces, pero a eso no es a lo que me tendría refiero. sentido como que no, o sea, que tú crees algo en el caso de Jesús que no va a sobrevivir. Y sobre todo en ese mundo, en esa época, tú para sobrevivir literalmente tenías que luchar, literalmente tenías que matar a otra persona. O sea, eso es parte de la vida. Pero es De que... eso, si tú eres un país cristiano y vas en contra de un país musulmán que ha sucedido, y tú vas a decir, no, yo pongo la otra mejilla, ellos conquistan todo el continente y nos matan a todos. Y que bueno, ¿tú crees que Jesús querría eso? Obviamente que no. Bueno, o sea, ahí es lo que te digo, o sea, qué tan flexible se puede ser con la interpretación de algo así como eso, pues, o sea, perdona hasta 72 veces. Pero si él me hace algo, yo tengo el derecho de hacérselo igual o peor en defensa. Eso no es eso no está en ningún sitio. El ejemplo que se estaba dando es un ejemplo existencial. De que si vienen un grupo de personas y dicen, mira, te vamos a matar a ti y a toda tu familia, y tú dices, pondré la otra mejilla. No, eso no es cristiano para nada. Porque eso, pues, o sea, el principio que te está diciendo es el principio de eso, que tú no vas a agredir. Ese es todo el punto. De que tú no seas el que comience la acción violenta, sea cual sea. Pero si te estás en una situación en donde dices que, mira, literalmente te van a matar a ti y a todos, bueno, o sea, digamos que nadie te tiene que decir qué hacer en ese caso, sino que simplemente, bueno, en cuanto sea por tu defensa o por la supervivencia o que tú te vayas a sacrificar por algo, por ejemplo, por tus principios, que tú digas y que no, bueno, tus principios cristianos están en riesgo. Y estos tipos, eso, como tenían ese plan los musulmanes, en el caso de ese tipo San Martín, estos tipos literalmente vienen a tu tierra a cagarse en tus principios y a matarte a ti. Claro, Entonces, pero y juzgar en a una... ese caso, lo correcto está súper claro. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sacarlos aquí, pues. Y juzgar a una persona como salvaje, por ejemplo. O sea, como tú has dicho. En ese caso, ¿cómo entraría en esa interpretación cristiana? Bueno, o sea, es una explicación muy sencilla. Si el tipo entró al templo y lo destrozó por completo, diciendo que, bueno, ustedes son unas bestias porque lo que están haciendo es eso. Están profanando todo lo que esto significa, porque esta es la casa de Dios. No, pero... Y el tipo literalmente tomó un látigo y los latiguió a los comerciantes que estaban ahí. Coño. O sea, eso pues, o sea, el punto es ese. O sea, el comportamiento de alguien en ese sentido. Y que, bueno, por ejemplo, si tú ves lo que hicieron estos tipos en el 7 de octubre en Israel. Si esos tipos no son unos salvajes, no sé qué término darles, pues, o sea, Pero, porque ese es el comportamiento más salvaje que existe en toda la historia. Sí, pero más allá de eso, o sea, más allá de las personas Más que... allá de eso. Más allá de... Eso fue lo que preguntaste, ¿no? No. Cuando dice que son unos salvajes, bueno, si te comportas así, obviamente es lo que eres. No, o sea, más Y allá creo de... que Cristo más allá estuviera de lo- acuerdo si hicieron todo eso. Más allá de los que hicieron la tragedia del 7 de octubre. O sea, por ejemplo, digamos que alguien tiene esa religión, ¿Cuál? pero no ha cometido ningún crimen. Simplemente es musulmán.
O sea, ¿cómo tú podrías Se calificar supone eso? que a ti se te juzgan por tus acciones, genio. Si no has hecho nada malo, no has hecho nada malo. Pero en todas Bueno, las pero referencias si uno a que dice, alguien es un salvaje, la gente que es de esta eh, religión es un salvaje. eso no fue lo que yo dije. Yo dije que eso es por tu comportamiento. Si tú Bueno, por tener o sea, esa religión te comportas como un salvaje, como suele pasar, que eres entonces un salvaje. Por ejemplo, si tú ves lo que está pasando en este momento en Afganistán, por ejemplo, todos los que se comporten de esa forma son salvajes. Eso no es nada controversial. Y no, es que... cualquier cristiano te puede decir exactamente eso. Pues, y que bueno, si en tu país la regla es que literalmente tú esclavizas a todas las personas que no sean hombres, y que bueno, si no eres un salvaje, por eso no tiene sentido el significado de las palabras, porque es obvio. Es que lo controversial para mí no es tanto esos ejemplos concretos, sino lo que implica un ideal. O sea, si uno dice, bueno, estos ideales bueno, que en el fondo son principios, pues, o sea, como estos principios morales del Eso cristianismo. no sirven de nada si no se ponen en práctica. Y tú para poner algo en práctica, tú nunca le vas a dar prioridad y que no, pero dice poner la otra mejilla. Entonces, literalmente me van a asesinar, pero el principio dice, eso es lo que hacen los tontos, ¿eh? O sea, lo que hacen las Bueno, personas y que, bueno, se supone que la religión no te da a ti unos principios, a ti te dan un estilo de vida. No te dan como que, mira, tú piensa esto cada vez que vayas a actuar, o sea, te da muchas más cosas. Se supone que hay muchos ejemplos dentro de todos esos textos y las figuras históricas y tal. O sea, que va mucho más allá de seguir simplemente un principio y ya, porque así actúan los bobos. O sea, literalmente todos esos principios morales así sencillos como los 10 mandamientos, por ejemplo, todo el punto de darle algo así a alguien es porque tú estás implicando que esa persona no se sabe comportar. Si yo te tengo que escribir a ti, mira, este es el libro de las reglas, no hagas nada de esto, estoy implicando que, claro, si te dejo a ti solo, eres un huevón y vas a hacer lo que te da la gana, y al hacer lo que te da la gana, bueno, no eres lo suficientemente responsable para yo decirte, no, simplemente compórtate. Sino que yo te tengo que prohibir, no jodas, eso, y ni siquiera son 10 mandamientos. En realidad, las leyes de Moisés son como 400. O sea, de las cosas que no puedes hacer, son como 400 cosas que no puedes hacer. Entonces, eso lo que implica, eso tú se lo das, como es la explicación, a un pueblo ingenuo, como que muy joven, pues, o sea, como se supone que era el pueblo de Israel en esos tiempos. Que si a ti no te dan una guía así férrea, como si fueras un niñito, pues si no tienes el profesor estricto, te vuelves loco, que era efectivamente lo que sucedía. Pero se supone que con Cristo ya la cosa era como que más sofisticada. Que no era como, no, ahora te voy a dar otros principios como el de, no, como el de poner la otra mejilla para que eso sea lo que pienses, para que no actúes como una bestia. Pues, o sea, ya se supone que con Cristo no es así como, o sea, se supone que es algo más, algo mayor. Se supone que es la segunda alianza, que es una cuestión como que, bueno, ya tú tienes cierta potestad de decir qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. sí, pues, pero, o sea, en el fondo, cualquier ética responde a unas normas básicas, pues, o sea, que esas normas no es que no tienen que ser incondicionadas, o sea, como que bueno, bajo cualquier condición posible, o sea, bueno, depende de tu perspectiva, ¿no? Si eres Kant, probablemente pienses que la mentira sí es bajo cualquier condición, pero si Eso, por es ejemplo, bajo, no tiene sentido. bueno, pero si es, por ejemplo, un principio, o sea, un principio es a lo que te digo, pues, qué tan flexible es la interpretación dentro de una religión que, o sea, que practica un dogma. O sea, porque tampoco vamos a decir que no, o sea, eso es la vaina más flexible del mundo, pues, o sea, es lo que cada quien piensa. Es Dentro mucho de un más dogma, flexible que cualquier otra religión. bueno, pero dentro de un dogma Porque no no hace creo eso, pues, que la Guerra Santa, por ejemplo, tanto sea justificada en la los actualidad, por judíos ejemplo. como los tipos estos del Islam, literalmente tienen reglas para todo. O sea, todo tu comportamiento, desde que te levantas hasta que te acuestas, todo está regimentado. El cristianismo es distinto en el sentido de que no es así. O sea, que por eso es que es flexible, por eso se Bueno, adapta a países completamente distintos. Mientras tanto, cuando tú escuchas que es un país musulmán, tú dices, coño, estos tipos restringen toda vaina, o sea, todo es un peo, todo es un fastidio. Mientras tanto, puede ser un país cristiano de una forma y un país cristiano totalmente distinto. O sea, sí permiten muchos tipos de comportamiento. sí, pero, o sea, no sé, yo lo que veo con eso de la moralidad cristiana y estas cosas es que esa, por así decirlo, flexibilidad en las interpretaciones, que es importante, pues, o sea, porque yo sí considero que son principios, pero que no son incondicionados, pues, o sea, que por algo existe el libre albedrío. Pero también, coño, eso ha llevado a casos en los que tú dices, bueno,
esta persona va a la misa todos los domingos, pero es la persona más intolerante posible. Insulta a todo el mundo, habla en términos terribles de otras personas, es intolerante ante, bueno, todos ustedes van a ir al infierno. Practica cosas así basándose en unas enseñanzas y que cristianas. Entonces ahí, coño, no sé, o sea, yo he entendido a veces no sé si es el resentimiento o el rechazo que algunas personas sienten a la iglesia, pero bueno, en el fondo yo creo que lo interesante ahí, y es como con la misma historia de Cristo y todo esto, que hasta la iglesia, bueno, es lo que los hombres o los seres humanos han hecho de la religión. Y eso implica que, bueno, con todas sus faltas, con todas sus falencias, con todas estas cosas, pues, es como todo este dilema terrible que se formó en la iglesia con esto de los curas, bueno, PDF file, el archivo PDF. Todos estos curas que hicieron eso, como que, coño, si tú perteneces a esa iglesia y te das cuenta de que ocurrieron estos casos y la iglesia lo puso debajo del tapete, debajo de la alfombra, eso es una buena razón para uno pensar, coño, o sea, mi fe no sirve de nada, o sea, la religión se fue a la mierda. Y una de las cosas yo no ahí sé es por eso. qué pensarían eso, porque tú tienes la fe en los curas, ¿no, verdad? Bueno, esa es la cosa. Tu fe debería estar en Dios y ya. O sea, tan simple como eso. Dios te traicionó a ti. Bueno, que es así, eso pues siempre hay gente, ese es el problema, siempre hay gente retrasada, como por ejemplo, que eso fue lo que me dio risa a mí de la película esta Prisoners. Que bueno, les voy a spoilear Prisoners porque, bueno, ya estamos en el 2025, esa película es de cuando, el 2012, no sé, una cosa así. Una gran película. Al final de esa película, la villana explica que, mira, por esto fue que me volví mala. Porque resulta que mi hija, pues, o sea, la mía y de mi esposo, se murió, no recuerdo cómo es que fue. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Ahora como esto es culpa de Dios, yo me voy a dedicar a secuestrar y asesinar niños para mandárselos a Dios porque Él me quitó el mío. Y que bueno, eso es una acción de una persona retrasada. Si tú en realidad piensas que funciona así, que Dios literalmente te quitó a tu hija como para joderte, puede hacer como si fuera un villano, bueno, eres una bruta y estás haciendo algo, o sea, una atrocidad. Pero o sea, si esa interpretación tan enferma es posible, bueno, ya ahí, ya eso no es culpa de la religión o lo que sea, pues ya eso es que, tu cerebro está dañado, que eso es muy común. Pero yo creo que eso, pues, que al final, o sea, como en todas esas cuestiones, sí convierten, pues, o sea, esta religión en particular tiene como que muchos buenos argumentos para defenderse. Y cuando te pones a pensar sobre todo, pues, o sea, con esa historia, bueno, que con ese libro yo creo que voy como por el 25% porque es bien largo. O sea, eso como, ahí en el Kindle te dice cuánto tiempo te tardarías en leerlo y al principio me decía como 30 horas y voy como por las 22 ya. O sea, he leído como 8 horas ese libro y me falta que jode. Pero es muy interesante porque te va diciendo que parece como algo predestinado, o sea, que el cristianismo se convirtiera en la religión así más grande del mundo. Tuvieron que pasar tantos detallitos que tú dices que, ¿y cómo? Por ejemplo, lo que le pasó al emperador Constantino, que el tipo y que tuvo una visión de que de las nubes salía como que un ángel que le decía que no, sí, o sea, tú eres no sé, el príncipe de Dios. Y el tipo fue y ganó como que unas batallas y tal, y el tipo dijo, genial, pues, o sea, como que pasó lo que decía mi sueño. Entonces él se convirtió al cristianismo porque fue una cuestión así como le pasó que sea a Pablo. Está aquí. Como le pasó a Pablo, pues que el tipo era el que cazaba cristianos y tuvo una visión y se quedó ciego y después le volvió la vista y se convirtió en el cristiano más cristiano de todos los cristianos. Eso pues, así como tanto prestigio que pusieron sus cartas en la Biblia. Imagínate eso. Tú escribiste un montón de cartas y las personas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo en el mismo libro que junto con la palabra de Dios. Y, ¿what? Entonces, él te va contando como puras cosas así. Y al fin y al cabo, o sea, como de cada capítulo son y que, mira, tuvieron que pasar estas 10.000 millones de cosas súper improbables para que en el país de Francia, por ejemplo, el cristianismo se convirtiera en la religión principal. Y eso ha pasado 3.000 millones de veces. Bueno, que eso era una cosa que estaba contando hoy en las... No, hoy no, eso creo que fue ayer en una clase de inglés, ¿no? Que le estaba diciendo a este chamo que... Y que, bueno, ¿cómo fue que el cristianismo se hizo popular, pues, en nuestro continente, en América? Que, bueno, la primera llegada del cristianismo aquí fue por los españoles y lo que hizo, por ejemplo, que eso yo lo conversé hace 1000 años en este podcast, lo que hizo Hernán Cortés es que el tipo llegaba para las tribus, ¿no? Y entonces hay varias tribus, pues, o sea, de donde él llegó, eso pues lo que el día de hoy es como México y la América Central, por ahí. El tipo empezó a interactuar con un montón de tribus.
Y resulta que en esas tribus tenían unas pequeñas pirámides. Si tú subías hasta la punta de la pirámide, tienen unos ídolos así como los que te ponen así, que es así como los que hacen los indígenas, que son unos bichos todos raros, son como que unas estatuas y son unos tipos como con cara de demonio, que tienen unos dientes como que súper grandes y tal, son como estos ídolos así, ¿no? Y lo que hizo el genio de Cortés era decir una cosa así que, mira, estas cosas, estos dioses, no sirven para un coño, pues no son los dioses reales. Entonces lo que yo voy a hacer es destruir estos ídolos de ustedes de piedra, ¿verdad? Los voy a destruir por completo y lo voy a reemplazar por la Virgen María y la pondré aquí. O sea, le decía eso a las tribus, bueno, que lo medio entendían porque el tipo tenía un traductor. Y el tipo literalmente tomaba esos ídolos de piedra y los lanzaba por las escaleras de la pirámide. Y cuando llegaban hasta la punta, eso, hasta la base de la pirámide, estaban hechos pedazos, pues, o sea, como puros pedazos de piedra, porque eran tallados en piedra. Y los nativos de ahí supuestamente estaban así como en shock, porque luego ellos descubrieron que los nativos pensaban que esos ídolos de piedra que ellos tenían ahí desde hace no sé cuánto tiempo eran los que sostenían el mundo y el cielo. Entonces Cortés no lo pensó dos veces, sino que los destruyó todos, pues, o sea, como que a todos los sitios que llegaba. Esa es la práctica más común. Y eso les destrozaba la mente a estos nativos y los tipos decían, ¿y de qué carajo? Este tipo, o sea, no se destruyó el mundo. O sea, el tipo destruyó a nuestros dioses o a la representación de nuestros dioses y el mundo sigue aquí exactamente igual. Entonces eso les destrozó la mente. Y luego cuando Cortés salió victorioso, pues en todas las batallas que tuvo, el tipo fue como que, bueno, sí, o sea, si eres cristiano, o sea, si aceptas a Dios, todo bien. Si no aceptas a nuestro Dios, bueno, te jodemos feo, pues, o sea, o te matamos o lo que sea. Y el día de hoy, ¿verdad? Se supone que el continente, sí, eso de América del Sur, pues, o sea, desde México hasta Argentina, creo yo que sigue siendo la zona más cristiana de todo el mundo. Da para pensar. Pero eso fue lo que pasó. Y es cool. Bueno, sí les destruyó el mundo en cierto sentido. Si te pones a ver, o sea, todo lo que ellos conocían, todas esas bromas, dejó de existir para siempre. Que eso es lo que dicen de esa historia, ¿no? Y que ponte que tú eres Hernán Cortés, un tipo súper cristiano, ¿no? Y tú llegas a la capital de tus enemigos, que tú los estás viendo así como, bueno, tú quieres quedarte con lo que ellos tienen, ¿no? Tú quieres conquistar ese sitio y por eso eres un conquistador. Y al llegar a la capital, lo primero que te das cuenta es que los tipos literalmente tienen unas pirámides al lado de su pirámide de piedra normal. Tienen unas pirámides que están hechas de cráneos de personas, pues, o sea, de cráneos humanos. Y luego te das cuenta al pasar del día que los tipos todos los días van a la punta de la pirámide y sacrifican a una persona, en muchas ocasiones a un niño. Y tú como Hernán Cortés, tú dices, ah, mira, estos malditos salvajes adoran a unos demonios, o sea, porque literalmente los tipos también tenían como que unos ídolos así, ¿no? Así, bueno, el dios colibrí, pues, o sea, como de puros bichos todos raros, que tú ves las representaciones y tú dices, bueno, desde la perspectiva de alguien cristiano, es como si unos demonios monstruosos así. Y tú dices, mira, estos tipos alaban a unos demonios y todos los días sacrifican niños, o sea, que literalmente le sacan el corazón del cuerpo y se lo comen mientras está latiendo, una cosa así. Entonces el tipo habrá pensado, coño, perfecto, o sea, como Dios me puso aquí exactamente para esto, pues, o sea, como que para destrozar toda esta cultura, pues, las tradiciones de estos salvajes, porque mira lo que hacen. Eso, dicen que eso, pues, que el tipo que se sintió como la persona más justificada de todo el mundo, pues, bueno, yo vengo con una religión así, que es como que, así, de la bondad y la cuestión, y ustedes aquí literalmente todos los días, eso, y literalmente tenían la práctica de que ellos cuando iban a la guerra, no se mataban en el campo de batalla, sino que el punto era capturar al máximo número, pues, o sea, de personas de la otra tribu, para después ir para tu capital y sacrificarlos ahí. Eso era lo que te gustaba, el sacrificio humano. Y todo eso como quedó registrado. ¿Cómo así? O sea, cómo se... Nada, pues, o sea, se... Bueno, hace poco tiempo encontraron esas pirámides de cráneo, ahí enterradas ahí en Ciudad de México. Y eran unas pirámides así, eso que tú las ves y tú dices, Era de los mierda. narcos. No, esas son de ahorita. Pero de eso hay registro de todo tipo. Pues está el de los españoles. Y los españoles traían consigo a unos monjes que ellos pensaban que eran medio maricas. Porque los monjes, los sacerdotes, pues, cuando veían que, bueno, que los españoles trataban a los indígenas como una porquería, entonces los monjes se pusieron a escribir todo eso, así como infiltrados, y lo dejaron registrado. Cuando eso no tenía que pasar. Eso tenía que mantenerse en secreto. Lo que no sé, lo que sí me deja siempre curioso sobre esos relatos es, o sea, bueno, no me quiero poner muy posmodernista, ni tengo la intención, pero sí digo y que hay, o sea, todo eso solamente tenemos el relato desde los españoles.
O sea, o cuáles son los registros. Porque, o sea, eso sería súper cool La cuestión es que pues. ellos no escribían nada. Sin embargo, no es necesario que lo escriban porque cosas así como los sacrificios de miles de personas por muchísimo tiempo, eso no lo tienes que escribir, sino que eso queda en la tierra, pues. O sea, han hecho todo tipo de trabajos arqueológicos así. Y sí, pues, o sea, han confirmado como 1000 veces que eso era la práctica más común del mundo en todas estas tribus. Porque tú encuentras eso, pues, por ejemplo, cuando este tipo, ¿cómo es que se llama? El emperador del Imperio Azteca. Montezuma. Cuando Montezuma lleva a Hernán Cortés al tope de la pirámide, que hay como una especie de altar ahí, lo invita adentro, ¿no? Porque tiene como que una cortina, no sé. Entonces entran ahí y Cortés ve que todas las paredes están negras. Y él dice como que, qué raro, ¿no? O sea, como que están como que muy negras. Y claro, con pasar más tiempo ahí, él se da cuenta, coño, esto no es que están negras, es que esto es que los malditos estos literalmente embadurnaron todas estas paredes de la sangre de los sacrificios que hacen todos los días. Bueno, la sangre la embadurnan en todas estas paredes y por eso se ven así. Y por eso huele tan horrible. Y el tipo pensó que no, estos son unos enfermos, ¿no? Pero sí, eso era una práctica muy común, pues, o sea, de tanto de los aztecas como de los mayas, o sea, simplemente era algo que ni siquiera es solo de ellos, porque eso lo hacían, o sea, no sé por qué, ¿no? Pero eso es una característica súper común de la mayoría de las religiones, pero de las antiguas, pues. De los sacrificios humanos, que claro, lo que se pensaba, bueno, como en la película El Dorado, que era una cosa así, no, claro, si tú sacrificas a alguien, entonces eso te da un poder, o el clima hace lo que tú quieres que haga, o sea, siempre es como que para que te favorezca de alguna forma. Hay que ver la de Apocalipto, que es la otra. Esa dicen que es muy buena, Apocalipto. Pero sí, o sea, ellos llegaron y el cristianismo, lo regaron por todo el mundo. Y quizá hablen de eso en este libro, no sé. Pero esa es una gran historia también, pues que, o sea, esa es la cosa. Yo leo la historia, yo no siento lástima por nadie. Es como que no, ellos perdieron la guerra, bueno, no sé. O sea, aunque no sé, el cristianismo. Mal por ellos, pues, pero. El cristianismo tiene también ¿cómo se dice? Sus calaveras en el closet, sus cuerpos en el closet. Tiene sus cosas como la Inquisición y todo esto. O sea, cada religión tiene su broma por ahí. Cosas así, detallitos que hay veces que Coño. tú estás pintando un cuadro y de repente como que la cagas así como en la esquinita. Pero eso de la Inquisición, bueno, quemamos unas cuantas brujas, o sea, no estuvo tan mal. O sea, se gana. Esa es la cosa, no, es que yo quiero ganar todo. Se gana y se pierden. Por eso es que te digo. La pregunta es quién gana más. O sea, que no, sí, los principios así y tal, y bueno. La cosa es que del cristianismo está la cuestión. Hay pruebas como, eso pues, hay infinidad de pruebas del cristianismo. Las demás religiones no las tienen. Y ya, eso es el mensaje con lo que les quiero dejar pues este capítulo. Pura falsificación de la Edad Media. Ya es más allá de eso, pues ya es más allá de que no, que yo creo. Está ahí, ¿no? Porque no tenemos a Jesús. Bueno, yo sí lo tengo aquí al lado. Pero ya baja más, ya va más allá de eso de que no, que sí, que cuál es la real. El cristianismo es la real, ya, déjenlo así. O sea, entren aquí. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Con tal de que no sean musulmanes, yo acepto su religión. O sea, yo digo como que si son budistas, hinduistas, todas las otras religiones que existen, que son muchas, yo digo, genial. El islamismo no, porque esa literalmente si tú lo busques como que un remix. O sea, los tipos son unos tramposos, pues. O sea, tú ves incluso, eso también sale en el libro, que los tipos si tú ves la biografía de Mohammed y la comparas con la de Moisés, es como si tú hubieras copiado un formato de ChatGPT y tú le dices, mira, cámbiale el nombre de este tipo, pues. O sea, todas las instancias que diga Moisés, tú pon Mohammed y ya. Que él era el mismo. Es exactamente así. Él renació en Mohammed porque siempre es el mismo espíritu, pues, que va recorriendo así. ¿Y sabes qué significa Islam? No. Sumisión. Entonces, bueno. No sé, si lo que tú quieres es la sumisión. Yo respeto todas las religiones. Yo lo que quiero es la libertad. Yo no. Y a todas las personas mientras cumplas con la ley. Bueno. Si no quieres cumplir con la ley, bueno. Eso no significa nada. Por estos tipos o sea, si tú ves en sus países cuál es la ley, tú dices, bueno, si esa es la ley en tu país, imagínate. Imagínate de dónde vienes tú. No, si bueno, esa es no la ley de su país, o sea, la ley del mío. La de sus países, bueno. Por ejemplo, si tú ves la ley en el único país judío que existe en este mundo, que es Israel, es una ley excelente. Muy bien.
Si tú ves la ley en un país, no sé, ni siquiera dice Afganistán, porque eso ya son como otro nivel, ¿no? Pero si tú ves la ley en Arabia Saudita, por ejemplo, que se supone que es el país musulmán más progresista, de todas maneras, es que bueno, estos bichos están locos, son, no sé, no tiene sentido. Yo esperaría eso, que ya para este tiempo hayamos superado las guerras religiosas, pero nada. parece que no. Solo que viene recargado ahorita. Nah, no Y sé. eso es lo que nos va a motivar como civilización, porque todo el mundo está como muy aletargado. Nada importa. Ay, yo voy a... ¿Qué nueva serie está pasando en Netflix? ¿Qué nueva serie coreana? Los idiotas que no interactúan con la realidad. En cambio yo, sí estoy conectado con la realidad y eso... Las guerras santas están en la vuelta de la esquina. Y con eso es lo que los quiero dejar, pues. Tienes que ver en qué bando estás. Y los que no estén en ningún bando, ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuando empiezas a saber lo que llaman un pogo, eso es el mosh pit, en un concierto así de metal, ¿no? Se pone una gente de un lado y la gente del otro. Siempre hay que si un niño que se perdió y está que si en el medio, bueno, ¿qué le pasa al niño? Se vuelve papilla, se vuelve una calcomanía. Entonces, si no quieres que eso te pase, escoge dónde vas a estar parado. Y con eso los dejo, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios los bendiga. Vayan a la iglesia.